El extraño niño mono. Capítulo 46. Ejecución. Levi se tensó al sentir que los cuerpos se acercaban cada vez más. Había sentido el ki flexionándose, confundido al principio, pero rápidamente notó el cambio y se puso de pie. Erwin, el hombre se giró para mirarlo confundido, pero ambos se quedaron atónitos al oír un repentino jadeo de sorpresa. Las miradas se dirigieron al otro extremo de la sala, donde el primer ministro Zackley se aferraba la garganta con la mano, con la sangre derramándose entre las yemas de los dedos, mientras un asistente permanecía a su lado con un abrecartas ensangrentado en la mano. Nile se puso de pie en un instante, y el respaldo de su silla se tambaleó y golpeó a uno de sus propios asistentes, otro hombre que había sacado un cuchillo de un lugar secreto. Nilo. Erwin saltó por encima de la mesa y agarró al hombre por la nuca, tirándolo hacia atrás mientras el hombre atacaba, con el cuchillo en alto y cortando hacia abajo. No alcanzó a casi nada, solo le dio un corte en la parte interna del muslo mientras Erwin lo jalaba por encima de la mesa, mientras Levi se lanzaba junto a ambos. Él se movió rápidamente para cubrirlos a ambos, mientras Levi plantaba su pie firmemente en la cara del asesino, pateando al hombre hacia atrás contra la pared que se quebró junto al cráneo del hombre, y una mancha sangrienta goteaba por el costado. Dos cuchillos más brillaron, uno de ellos clavándose inmediatamente en el cuello de otra asistente, alguien que aparentemente no estaba en el plan, al caer agarrándose la garganta. Las puertas se abrieron de golpe y los guardias de la policía militar entraron volando. Olwo apareció forcejeando con un hombre por su mosquete, antes de volcarlo, arrebatarle el arma y volarle la cabeza al agresor cerca de Zackley. Levi se movió rápidamente, barriendo los pies de otro asesino antes de asestarle un puñetazo en la garganta. La mujer quedó destrozada y cayó hacia atrás, jadeando desesperadamente por un aire que nunca llegaría, mientras Levi agarraba al hombre con fuerza en el suelo. ¿Por qué carajos hiciste eso? El hombre guardó silencio, retorciéndose en su agarre mientras la breve batalla se calmaba. Solo se oían los gorgoteos sangrientos de Zackley y los jadeos agonizantes de la mujer. Petra entró con otro mosquete al hombro y se apresuró a comprobar el estado del primer ministro. Ya casi se va. Lo siento, señor, no puedo hacer nada por usted. Ella le apretaba la garganta con fuerza, donde él ya había intentado detener la hemorragia. La miró fijamente y, temblorosamente, le dio unos golpecitos en las manos antes de señalar a Nile. El hombre yacía en el suelo, agarrándose el muslo, mientras Erwin intentaba ayudarlo. Petra dudó, antes de que él la empujara con fuerza con sus últimas fuerzas y la enviara de vuelta, sabiendo que ya estaba condenado. Petra relevó a Erwin, maldiciendo al ver que le habían cortado la arteria femoral. Se quitó la chaqueta y arrancó la manga de su camisa interior, la ató por encima del muslo y sacó la varilla de su mosquete para formar un torniquete improvisado. Nile gritó de dolor mientras ella lo apretaba, dando un puñetazo al suelo para dirigir su ira hacia algún lado. Maldito Waltz, trabajé con él durante años y luego, de la nada, siseó de rabia y dolor, y Erwin agarró la cabeza del hombre para centrar su atención. Nile, tienes que decirme qué pasó. ¿Por qué hicieron esto? Vamos, Erwin, ambos sabemos por qué pasó esto. Hice lo que pude, pero la corrupción aquí siempre ha sido demasiado fuerte, ahora hemos presionado demasiado y demasiado rápido. Capitán, nos atacan. Él agarró otro mosquete que le pasó a Gunther, quien había recogido otros dos de los guardias de afuera mientras Olwo recargaba el suyo y asomaba la cabeza para mirar por las ventanas. Lo sé. Los ojos de Levi observaban figuras invisibles que se acercaban. Erwin, tenemos que irnos ya. ¿A dónde demonios vamos? Preguntó Olwo, con el rifle recargado y amartillado. Estamos en medio de la ciudad y aún así intentaron matarnos. Te incriminarán por esto. Gimió Nile, volviendo la vista hacia Erwin. No puedo moverme, y todos deben correr. Diríjanse hacia Stoes, la línea del río Mercante. Marco Bot y su equipo patrullan allí. Pueden confiar en ellos. Marco era un cadete de la 104A División, confiará en ustedes. Marie, joder, dile que lo siento y que debería haber estado allí más tiempo. Señor. Tenemos que irnos. Muévete, Erwin. Nile apartó a su camarada, arrastrándose contra la pared y levantándose con piernas temblorosas. Vete. Confío en ti. Unas manos agarraron a Erwin y lo arrastraron de vuelta al pasillo. El equipo presentía la inminente llegada de su compañía. Apenas cruzaron la puerta y se movieron, las ventanas de la sala de conferencias se hicieron añicos y varias figuras irrumpieron en el interior. Se están moviendo por el pasillo.
Mientras los soldados avanzaban, uno llegó al pasillo y asomó la cabeza, solo para recibir una ráfaga de mosquete que le impactó el marco de la puerta y la cara. El hombre cayó al suelo con un grito, pero a pesar de al menos un impacto directo, no mostró señales de que las balas lo hubieran penetrado. ¡Mierda! Usuarios de Ki. Gritó desde el pasillo mientras se llevaban al hombre a rastras. Buen trabajo, Carl, acabas de revelar el factor sorpresa, reprendió uno de sus compañeros mientras caminaba hacia Nile. El hombre lo fulminó con la mirada mientras se apoyaba contra la pared. Hola, jefe, ¿cómo va? Que te jodan. Gruñó el hombre. Oh, vas a herir mis sentimientos. El repentino puñetazo de Nile en la nariz le dolió mucho más. Maldito seas. Su mano se disparó y un rayo atravesó el corazón de Nile. Jadeó, la repentina conmoción y la comprensión de la fría muerte se apoderaron de él. Finalmente, Nile Dog se desplomó y murió. El hombre que estaba a su lado se frotó la nariz, molesto. No estaba rota ni sangraba como le habría pasado a una persona normal, pero maldita sea. Resultó que el hombre podía dar una paliza. Si no hubiera estado tan enojado, podría haberlo respetado, pero en cambio decidió ir al pasillo. Vamos gente, sacó las dos pistolas de su equipo antipersonal ODM, manos a la obra. Corriendo por el pasillo, Petra disparó su rifle y lo dejó caer al moverse, impactando al hombre al que solo había herido en el hombro. No tenía ni idea de si formaba parte de los equipos secretos que se estaban usando para el asesinato, pero no tenía tiempo para averiguarlo. Volteó al hombre y le propinó una patada, rompiéndole la rodilla a otro hombre que alzó su mosquete hacia ella. A su alrededor, el equipo de operaciones especiales avanzaba con rapidez, abatiendo a cualquiera que se interpusiera en su camino con heridas no letales, pero quizás permanentes, hacia el final del pasillo y por la ventana. Ordenó Levi, seguido por Erwin mientras terminaba de abrocharse el equipo ODM que le había prestado uno de los guardias. Erwin sería el único que llevaría su equipo, ya que todos los demás habían viajado sin él, pero también era el único que no había aprendido a controlar el ki para volar. Muévete por la ciudad, aléjate de quienes detectan el ki y enmascara el tuyo si puedes. Despliégate, usa los edificios como cobertura y no sobrepases los tejados a menos que sea necesario. Continuaron su carrera, con cada vez más gritos de alarma y campanas sonando. Varios policías militares gritaron órdenes mientras otros observaban confundidos. Los exploradores han matado al primer ministro y al comandante Doc. Deténganlos. La historia estaba bajo el control total del PM, y quienes no estaban al tanto se apresuraron a obedecer ante la sensación de traición y odio que los invadía. Levi llegó al final del pasillo y agarró una silla mientras corría. Se preparó y se detuvo bruscamente al lanzar la silla contra la ventana. Una ráfaga de disparos impactó contra el marco de la ventana. Los usuarios de Ki del otro lado los habían percibido y esperaban que irrumpieran. Levi saltó y se llevó las manos a la cabeza. Erupción solar. La luz cegadora los pilló desprevenidos, al igual que la serie de ráfagas de Ki que se dispararon mientras todo el equipo corría por la brecha. Varias ráfagas alcanzaron a algunos en el aire, mientras que otros esquivaron o fallaron en el ataque desesperado. Levi vigiló atentamente a los alcanzados, ya que solo unos pocos cayeron al suelo. Mientras se movía, observaba con atención el equipo de quienes pasaban. Era diferente, con pistolas en lugar de espadas integradas en las empuñaduras. Peor aún, estaba blindado en varias zonas. Aunque pareció derretirse tras una de sus explosiones, fue suficiente para permitirles sobrevivir gracias a la fuerza de su ki. Maldijo para sí. Necesitarían 2 ráfagas rápidas o una más fuerte si no tenían suerte con sus disparos. Una ventaja más para su enemigo. Pasaron volando junto a los PM y se adentraron en los primeros afloramientos de la ciudad. La velocidad sería su única oportunidad real, estaban enormemente superados en número y armamento, y tener que gastar su ki en volar significaba que todos se agotarían más rápido. Se están mudando a la ciudad. Atrápenlos. Se oyó otra ráfaga de disparos, pero su equipo ya se movía demasiado rápido y errático como para ser alcanzado. Erwin, al parecer, no había perdido el ritmo con su equipo ODM, esquivando y zigzagueando entre las calles y la gente con una fluidez que Levi conocía a la perfección. La horda de policías los siguió, zumbando sobre los tejados mientras los perseguían disparando armas, ignorando cualquier rastro de civiles a su alrededor. Equipo, dispérsense. Separen su atención y cúbranse entre sí, muévanse. Cada uno se separó, Levi se quedó con Erwin por seguridad cuando ambos se lanzaron repentinamente a un callejón lateral y dieron un giro completo, regresando al cuartel militar, dejando a sus perseguidores en un caos total.
Los soldados chocaron entre sí, la gente dudó, y la distancia entre los scouts y sus atacantes se amplió. Sepárense. Equipo A y B con Levi. Los demás eligen un scout y participan. Los soldados se movieron, y Levi notó que, al parecer, los equipos A y B eran los más fuertes. Incluso mientras esquivaban y zigzagueaban al azar, girando bruscamente y creando distracciones a la menor oportunidad, los policías militares los seguían con una eficacia implacable. Señor. Necesito desconectar un rato y despedirme de nuestros amigos. Vete. Estaré bien, Levi. Tras respirar profundamente, Levi se elevó por encima de los tejados, un cebo agradable y tentador. Lo tomaron, mientras una serie de ráfagas de ki se dirigían directamente hacia él. Abandonaron sus armas y se lanzaron directos a matarlo. Los rayos de energía se elevaron y dieron en el blanco, atravesando la imagen residual que Levi les había dejado. ¿Qué? Un puño golpeó al hombre mientras Levi descendía de nuevo y lo golpeó con tanta fuerza que le hizo dar vueltas la cabeza y romperle el cuello. Levi lo agarró y lo arrojó hacia su compañero, quien lo esquivó sin importarle en absoluto. Levi tenía 4 policías militares a su alcance y otros 6 que se movían a su alrededor. Tenía buenas probabilidades, decidió. Se lanzó hacia adelante, agarró a la policía militar frente a él y la giró para que quedara directamente en el camino de la ráfaga de ki que le disparaban. Esta explotó, y vio cómo los ojos de la mujer se abrían de par en par, conmocionada, antes de que la vida los abandonara. Su cuerpo salió despedido cuando 2 policías militares se lanzaron hacia él con los puños en alto. Se agachó y esquivó sus ataques, antes de devolver un golpe. Su puñetazo le destrozó la rodilla a un hombre, quien dobló la pierna hacia atrás al caer con un grito. El otro retrocedió, posiblemente para crear una abertura donde sus compañeros pudieran cubrirlo. No funcionó. Levi agarró al hombre que gritaba por la pierna rota y lo lanzó hacia su camarada. Ambos chocaron, seguidos por un rayo de energía que explotó desde Levi. Los últimos policías militares que lo rodeaban habían retrocedido lo suficiente como para quedar fuera de su alcance, y decidieron hacer lo mismo que los demás y lanzar otra serie de ráfagas de ki hacia él. Levi saltó, pero la explosión lo atrapó al lanzarlo del tejado donde habían estado luchando y de vuelta a la calle. Cayó al suelo, rebotando antes de poder voltearse y ponerse de pie. No esperó antes de correr a su lado, mientras los disparos destrozaban el lugar donde había estado. Levi observó a uno de los responsables, quien levantó su segunda pistola hacia Levi antes de que lo apartaran bruscamente. Un gancho se le había enrollado en el tobillo y lo había sacado del edificio, arrastrándolo a la calle con Erwin. Erwin barrió con un pie al hombre, pero este logró recuperar el equilibrio, levantando un brazo blindado para bloquear la espada que se estrelló contra él. La hoja se hizo añicos contra él, tambaleándolo y aún cortándolo en varias partes a pesar de su ki y armadura, pues el golpe de Erwin tenía una fuerza sorprendente. Sin embargo, ni un segundo después, la otra hoja de Erwin le abrió un profundo corte en el vientre, llegando justo debajo de la placa blindada y lo suficientemente profundo como para desbordar sus entrañas. El borde roto de la primera espada de Erwin cortó el cuello del hombre para acabar con él, y Erwin se estaba moviendo nuevamente. Los disparos siguieron, haciendo volar en pedazos la pared del callejón por el que Erwin se movía. Bueno, me condenaré. ¿Realmente vives a la altura de la leyenda, no? Otra figura descendió del cielo y lanzó una patada directa a la cabeza de Erwin, fallando por escasos centímetros y aplastando el hormigón tras él. Erwin cambió su espada destrozada al blandirla, derribando las armas del hombre que se acercaban para disparar, disparando justo por encima de su cabeza. Con su nueva espada, Erwin atacó directamente la cabeza del hombre, viéndolo sonreír y estrellarse de cabeza contra ella. La hoja se hizo añicos sin dejar rastro, solo un profundo corte en el sombrero que llevaba. Levantó el pie y pateó a Erwin, estrellándolo contra la pared y dejándolo sin aliento. Maldita sea. Me encantaba ese sombrero. Lo miró con el ceño fruncido. Supongo que necesitaré uno nuevo. Al menos te resististe lo suficiente. Si no, habría sido decepcionante. Soltó los cañones delanteros de su arma y los recargó con los de repuesto que guardaba a su lado. Erwin pareció solo mirarlo fijamente, sin hacer ningún movimiento hasta que una de sus espadas se inclinó y golpeó el borde de una caja que Erwin lanzó repentinamente hacia él. La caja explotó contra la pared del callejón, el hombre se agachó y disparó. El primer disparo falló cuando Erwin se movió, el vapor lo impulsó hacia arriba y hacia el otro lado de la pared donde pateó con tremenda velocidad, evitando por poco el segundo disparo que le enviaron. Pequeñas partículas de escombros le alcanzaron la pierna y lo cortaron. Erwin no se detuvo
detuvo ante la sangre ni las heridas, y corrió de un lado a otro mientras más armas lo apuntaban y disparaban, con su perseguidor atacándolo rápidamente mientras recargaban de nuevo. Al llegar a los tejados, apuntó sus armas y se preparó para disparar hasta que una sombra pareció descender sobre él. Giró, girando las armas para defenderse y atrapando la patada que las impactó. Las armas explotaron en sus brazos, seguidas de una serie de golpes que cayeron sobre él, cada uno bloqueado, pero doloroso. Atrapó la pierna de Levi y extendió el otro pie, solo para recibir una descarga de energía en el pecho, justo en el pecho, por sus problemas. Kenny, siseó Levi, mostrando los dientes y con los ojos rojos brillando mientras se concentraba en su antiguo salvador. Bueno, mocoso, ¿no te alegras de verme? ¡Qué reunión tan divertida! Rió Kenny con sarcasmo mientras se ponía de pie, dejando caer la armadura de su pecho al suelo mientras ardía. Ambos se lanzaron uno contra el otro, lanzando una serie de golpes que cada uno atrapaba y contraatacaba alternativamente. Los ataques creaban crujidos en el aire al rebosar de energía. Los puñetazos y las patadas falladas destrozaban el hormigón mientras luchaban. Las tejas se rompían y salían disparadas como cuchillos. Levi era más joven, pero Kenny tenía más experiencia, y pronto se hizo muy evidente que la experiencia de Kenny luchando contra humanos estaba empezando a superar la destreza de Levi para matar titanes. Al barrer uno de los pies de Levi, Kenny cayó repentinamente y le asestó una patada giratoria en el pecho, enviándolo hacia atrás y estrellándose contra una chimenea que se derrumbó. Kenny se levantó, con una ráfaga de ki en la mano, y de repente recibió un golpe en la espalda de otro rayo. Petra pasó volando, con otros 3 perseguidores pisándole los talones. Solo había tenido un breve margen de seguridad, y sabía que no había matado al oponente de Levi, pero era lo mejor que podía hacer. Se lanzó de nuevo al nivel de la calle, con los disparos resonando en su dirección mientras zigzagueaba entre coberturas, girando bruscamente al rodear un edificio y chocando contra otro policía militar que no la había visto. Agarró al policía militar y lo hizo girar, usándolo como escudo contra los ataques de los otros 3. 2 habían disparado sus armas, otro una ráfaga de energía, pero el cuerpo ensangrentado del policía militar la había protegido. También había abatido al hombre que se alineaba contra Oluo, quien salió disparado desde detrás de Petra y se estrelló contra uno de sus perseguidores. Oluo empujó al policía militar contra el borde de uno de los tejados del edificio, antes de propinarle una patada que le destrozó el cuello y lo obligó a retroceder. Los perseguidores de Oluo se detuvieron para perseguir a Petra, y los de ella lo siguieron mientras continuaban calle abajo. Sus armas permanecieron en silencio mientras se dirigían a las ráfagas de ki, indiferentes al fallar y a alcanzar a la población civil. Rayos salieron disparados y explotaron, muriendo y perdiendo extremidades en las explosiones. Apretando los dientes, Oluo giró y aterrizó contra la pared de un pequeño distrito comercial, impulsándose para estrellarse contra sus perseguidores. Derribó a uno, agarrándolo mientras se estrellaban contra el callejón de una tienda y asestando una serie de puñetazos en la cara. Sin embargo, el policía militar no había terminado, forcejeando y retorciéndose mientras luchaban por controlarse. Oluo logró escabullirse, agarrándolo por el cuello y lanzándolo contra la pared. Los ladrillos se quebraron y se rompieron contra él, y la sangre manchó la pared mientras el cuerpo del policía militar caía. Oluo se puso de pie tambaleándose y se preparó para volar antes de que una ráfaga de ki lo alcanzara por detrás. Salió despedido hacia adelante y se estrelló contra un montón de cajas de madera, cayendo al suelo en un montón de sangre. Siseó de dolor y se giró para ver a la otra policía militar que había esperado su momento y lo había abatido. Ella se dirigió hacia él, recargando sus armas mientras lo observaba atentamente. ¿Algunas últimas palabras?, le preguntó, levantando las armas y apuntándole. «Que te jodan», escupió, y pequeños trozos de sangre cayeron a sus pies. Siempre un clásico. Disparó, y la bala atravesó el pecho de Oluo. Las balas eran mucho más potentes que las de un mosquete típico, y Oluo tuvo que esforzarse para detenerla. Se desangró rápidamente y su dolor disminuyó mientras se desplomaba en la muerte. Cualquier victoria que la mujer pudiera haber celebrado se vio interrumpida cuando una sombra se movió sobre ella. «Perra». Gunther lanzó una ráfaga de ki directamente hacia ella, lanzándola hacia atrás hasta que rebotó contra la esquina de un muro de ladrillos, aullando de dolor al caer. Sin embargo, Gunther no tuvo oportunidad de confirmar si había muerto, ya que varios otros seguían persiguiéndolo. Dispararon sus propias ráfagas, que logró esquivar. Sin embargo, una explotó justo detrás de él y lo derribó. Se estrelló contra el suelo y se puso de pie de inmediato, sintiendo que uno de los policías militares ya se acercaba a él.
hasta que el policía militar se desvaneció repentinamente, cuando Petra voló y le destrozó la rodilla al hombre, destrozándole la articulación y tirándolo del tejado a la calle. Gunther volvió a alzar el vuelo mientras Petra continuaba, con un trío de hombres sobre ella otra vez mientras se movía. Se agachó, intentando agacharse deliberadamente para atravesar el interior de un mercado mientras la seguían. A una velocidad vertiginosa, esquivó y se abrió paso entre gente, puestos y carros, manteniéndose suspendida a escasos centímetros del suelo. Los policías militares la siguieron, pero la distancia se había ensanchado lo suficiente como para que derribara una puerta de una patada y corriera hacia el interior del edificio. Parecía una especie de hotel mientras corría por el pasillo y subía las escaleras, girando en la esquina buscando habitaciones vacías. Finalmente encontró lo que buscaba al derribar una puerta de una patada, una habitación vacía y una ventana frente a ella. Desató una pequeña ráfaga de ki que explotó por la ventana, antes de darse la vuelta y abrir la puerta de la habitación de una patada. Esta vez, entró, cerró la puerta con cuidado y se deslizó dentro de un armario junto a la puerta. Escuchó atentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos y su respiración profunda demasiado fuerte para concentrarse. Desesperadamente, intentó controlarse al oír pasos subiendo apresuradamente las antiguas escaleras. El fuerte golpeteo de sus pies resonó por todo el pasillo, deteniéndose al llegar a la puerta abierta. Salió por la ventana. Se oyó un traqueteo mientras la gente se movía por la sala, antes de que finalmente oyera el zumbido y el siseo de los aparatos ODM al activarse. Solo oyó un juego. Se hizo el silencio, y su sentido del ki le indicó que los otros dos se habían quedado quietos. Era imposible que a estos dos también les hubieran enseñado a sentir el ki tan rápido, ¿verdad? Ya sea que lo hubieran hecho o simplemente hubieran notado algo, Petra oyó el crujido de las tablas del suelo mientras regresaban a su habitación. Juró para sus adentros, agazapada en el armario, deseando contra toda esperanza que se fueran, que sus jadeos y temblores no la delataran. Las tablas del suelo seguían crujiendo, la puerta crujió, y los sintió entrar. Se movieron en silencio, con cuidado, quizás sabiendo que los escuchaba y procurando no delatar nada. Se oyó un clic y Petra salió disparada del armario justo cuando uno de los policías militares alzó el arma para disparar. El disparo se desvió, justo por encima de su cabeza, mientras Petra salía disparada y se mantenía agachada. Una mano apartó el arma del hombre mientras la otra, levantada, le dio directamente en la cara. Una ráfaga de ki se generó y le voló la cabeza. La sangre salpicó la habitación, pero solo quedaba un colmillo humeante en su cuello. Su compañera no dudó en atacar, disparando ambas armas, una de las cuales alcanzó a Petra en el hombro. Ella gritó de dolor, moviéndose instintivamente para sujetarse la herida antes de obligarse a continuar y embestir a la mujer. Ambos cayeron en la habitación de enfrente. El marco de la ventana, hecho añicos, dejó una colección de fragmentos de vidrio que les cortaron las extremidades mientras forcejeaban. Petra estaba encima, asestándole un puñetazo en la cara que le aplastó la nariz. A pesar del dolor, el policía militar detuvo el siguiente golpe y levantó el pulgar para presionar directamente sobre la herida sangrante del hombro de Petra. Gritó de dolor, se le aflojó el agarre y cayó al suelo. La policía militar mantuvo el pulgar dentro de la herida mientras buscaba algo tras la espalda. Un destello de acero apareció al sacar un cuchillo, apuñalándolo hacia abajo, en dirección a Petra, alcanzando solo su mejilla y las tablas del suelo al retorcerse. Petra golpeó con fuerza el codo de la mujer, acercándola mucho más a ella y desequilibrándola. Con un pie apoyado en el pecho, Petra rodó hacia atrás y pateó, lanzando a la mujer directamente por la ventana. Su expresión de asombro fue interrumpida por una ráfaga de disparos cuando su compañero le disparó, sin darse cuenta de que no había sido su amigo quien salió volando. Petra sintió que al hombre de afuera se le habían unido otros dos. Necesitaba mantener el factor sorpresa y moverse mientras estaban distraídos, así que saltó también por la ventana. Se llevó las manos a la frente y extendió los dedos. Llamada solar. Los policías militares dispararon a ciegas. Uno de ellos desató una ráfaga de ki donde creyó sentir a Petra. El rayo se disparó y dio en el blanco. Petra explotó mientras se elevaba por el aire, su cuerpo desapareció en el callejón frente al hotel y fuera de la vista. ¿A dónde se fue? ¿La atrapamos? La golpeé, pero no vi ningún cuerpo. Los parlamentarios salieron disparados desde la azotea. Sus ojos aún no se habían recuperado de la brillante luz. Veo sangre. No hay rastro de ella, pero está por aquí, en alguna parte. ¿La sientes? No. No, debe haber muerto, se quedó sin energía. Vayan y refuerzan a los demás.
Luego recuperaremos el cuerpo. Dos equipos se activaron mientras los policías militares se alejaban volando, uno esperando una última revisión antes de desaparecer también. Abajo, en el callejón, bajo un montón de basura, la respiración de Petra era superficial y débil. Con la energía reprimida deliberadamente, se agarró la herida mientras intentaba detener la hemorragia. Gracias, Rohan, por enseñarme esto. Con una ligera sensación de oscura diversión, se dio cuenta de que probablemente no importaba. Su cuerpo estaba destrozado y dolorido por todas partes. Estaba segura de que tenía bastantes quemaduras. A medida que su respiración se hacía más lenta, el mundo se oscureció un poco y sus párpados se volvieron cada vez más pesados. Mantener los ojos abiertos era cada vez más difícil y la herida se le apretaba con fuerza, hasta que finalmente perdió la energía. Sus ojos volvieron a cerrarse y no se abrieron. La presión sobre su hombro se aflojó y se escapó. La inconsciencia la atrapó, pero no antes de que sintiera unos brazos que la arrastraban. Capítulo 47. El choque. Levi intercambió golpes con Kenny, sorprendido por lo unilateral que se estaba volviendo la pelea. Los ojos de Kenny brillaban rojos. Esa fuerza extra que llevaba dentro había despertado. Sin embargo, a pesar de que siempre había sido suficiente para impulsarlo a la victoria en el pasado, Kenny estaba demostrando ser demasiado. Levi se había retirado un rato, y sin embargo, a cada paso parecía que su hora se acercaba. Otro golpe fue bloqueado por su brazo, pero las extremidades de Levi se estaban desgastando por los constantes ataques. Cada bloqueo se volvía cada vez más difícil, y era necesario cambiar las cosas. Cuando Kenny le lanzó otro golpe cruzado, Levi se apartó y lo atrató, volteándolo sobre la espalda del hombre. Kenny podía tener ventaja sobre Levi, pero aún estaban lo suficientemente cerca como para que Levi pudiera infligir daño. Con Kenny temporalmente inmovilizado, Levi saltó lejos de él, solo para ser atacado de inmediato por otros policías militares. Eran una tropa del cuartel general, cabalgaron por la calle y le dispararon con mosquetes. Eran una amenaza mucho menor que los usuarios de Ki, pero casi lo tomaron por sorpresa. Varias balas impactaron en su espalda. Su piel endurecida por el Ki era lo suficientemente fuerte como para resistirlas, pero aún así le dolía muchísimo. Mientras se elevaba, Levi vio como un policía militar que lo seguía con su arma y apuntaba a disparar fue lanzado repentinamente de su asiento por una patada voladora. Erwin avanzó hacia el siguiente policía militar, y luego hacia el siguiente, aplastándolos con potentes golpes y cautelosos golpes de espada con las puntas romas. Sin embargo, la atención de Levi pronto volvió a centrarse en Kenny cuando el hombre se recuperó y lo persiguió. Levi se aseguró de mantener la distancia, preguntándose si podría aprovechar la diferencia de edad y hacer que Kenny se agotara primero. Parecía haber indicios de que tenía razón, ya que Kenny parecía cada vez más lento para alcanzarlo. Finalmente, después de que Levi saltara lejos de él de nuevo, pareció detenerse por completo. Sin embargo, el golpe en la espalda de Levi demostró que no había sido accidental. Levi fue arrojado hacia Kenny, quien lo atrapó y lo estrelló contra el techo bajo sus pies, las tejas se rompieron y las vigas de madera se doblaron y rompieron. Nunca sabes cuándo rendirte, ¿verdad, muchacho? Levi gruñó, pero dudó en arremeter contra Kenny de inmediato. Si el hombre quería regodearse, quizá era mejor dejarlo. Hijo de puta, Levi no necesitó fingir veneno en su voz. ¿Por qué demonios un hombre como tú trabaja con la policía militar? Es un mundo curioso, ¿verdad? Hizo una pausa para extender la mano mientras uno de sus lacayos de la policía militar le lanzaba un sombrero nuevo que se puso con orgullo. La gente como tú y yo, supongo que simplemente teníamos que encontrar algo en la vida que se nos diera bien. La verdad es que todo lo que necesitas en la vida es un pasatiempo, algo que disfrutar. Yo he encontrado el mío, y gracias al pequeño Gohan es más de lo que jamás soñé. Sostuvo en alto una bola de ki con fascinación y la miró con un júbilo casi obsesivo. De verdad que no sabíamos absolutamente nada, ¿verdad? No cuando había un secreto como este esperando a ser revelado. Ya me siento décadas más joven, resaltó su comentario con una patada al borde del edificio, que hizo volar partes de la pared y el techo. Levi se tambaleó con el temblor de la casa, pero se recuperó rápidamente y saltó. Kenny extendió la mano, con la ráfaga de ki lista, pero Levi atacó primero. Llamada solar. La siguiente vez que vio a Gohan, le debía un gran agradecimiento por enseñarle ese movimiento. El ataque de ki de Kenny se fue desviado, y Levi no tuvo tiempo de pensar en nadie que pudiera haber sido alcanzado por el ataque. Levi. La voz de él resonó desde la calle. Él y Erwin estaban ensillados en dos caballos, mientras que los demás estaban sujetos con fuerza por las riendas.
Voló y aterrizó sobre uno de los caballos, azotando las riendas mientras los tres corrían hacia el muro. Estarían en campo abierto antes de eso, lo que con suerte les bastaría para liberarse de sus perseguidores. ¿Dónde están los demás? Gunther nos cubre, Olwo y Petra se han ido. A Levi se le heló el corazón. Dos de sus hombres, algunos de los soldados más fuertes que había entrenado y liderado, habían desaparecido. Se lo tragó, no tenía tiempo para llorarlos, solo para concentrarse en el viaje. En lo alto de un tejado, Gunther se envolvía alrededor de un policía militar mientras luchaban. Gunther lo apartó de una patada, y el policía se estrelló contra la cuneta de un edificio y se dobló por la espalda. A pesar del dolor que le salía de los labios, el policía militar no se detuvo. Se incorporó y apuntó a Gunther mientras este aterrizaba sobre uno de sus caballos. Apenas segundos después de montar, el caballo de Gunther salió despedido, volcándolo y estrellándose contra la calle. Se movió rápidamente, volando hacia el caballo de repuesto que Erwin sostenía. Al tocar las riendas con las yemas de los dedos, una descarga de ki lo golpeó en la espalda y explotó. Una nube de humo lo hizo desaparecer de la vista mientras huían, y para cuando llegaron a la calle, Levi pudo ver lo que sus sentidos ya le habían confirmado. El cuerpo de Gunther yacía inmóvil en la calle, Kenny lo observaba con una victoria petulante. Levi quería regresar, enfrentarse a Kenny por el asesinato de sus camaradas. Pero no pudo. Los edificios se derrumbaron al salir a campo abierto. Otros policías militares se dispusieron a seguirlos a caballo, pero se les ordenó detenerse a la espera de una fuerza mayor para perseguirlos. Se enviarán mensajes a los distritos, comenzó Erwin. Sabrán que deben arrestarnos en cuanto nos vean. La policía militar también intentará arrestar a todo el regimiento. Cuando lleguemos a Stoes, necesitaremos un disfraz. Estén atentos a las granjas y aldeas. Él gritó una confirmación, pero Levi guardó silencio. Solo la ira pura corría por sus venas. Erwin, ¿cuál es el plan? No solo le estaba preguntando a Erwin el siguiente paso, y el hombre lo sabía, Levi quería saber cómo iban a vengarse. Necesitamos encontrar la manera de contactar con Dot. Este ataque probablemente se debió a nuestro creciente poder e influencia. La nobleza está asustada. Nadie más podría estar detrás del ataque. Necesitaremos a Pixis y a la guarnición de nuestro lado para equilibrar la situación. ¿Y qué hay de Gohan?, preguntó él, sabiendo que si hubieran querido poder, el Saiyajin era el ser más fuerte que tenían. Me temo que ya no será una opción. ¿Qué? Este ataque fue coordinado para derrocar al liderazgo militar. Nile y el primer ministro han muerto. Nos buscan por su asesinato. La policía militar apoyará a quien sea su nuevo líder, uno elegido a dedo por la nobleza, sin duda. Sin embargo, derrocar al regimiento de exploradores requerirá la destitución de nuestro personal más fuerte. Hemos visto su intento de derrocarnos hoy. Sin duda, también intentarán derrocar a Gohan. No. Levi lo interrumpió negando con la cabeza. Gohan es el más fuerte de nosotros, y hoy luchamos contra el más fuerte de ellos. Es imposible que tengan muchos más usuarios de ki, no cuando debieron haber sido instruidos por Kaben y Kuno. Es más, Kenny estaba entre ellos. Si hubiera violencia, él sería el más fuerte. No pueden usar la violencia contra Gohan, no son lo suficientemente fuertes. Coerción, entonces. Aceptó Erwin, notando que, como si le hubieran dado una señal, distinguió aves mensajeras que salían volando de Mitras. Muchas probablemente llevaban órdenes de arresto, pero al menos otra llevaría las órdenes para el segundo paso, fuera cual fuera. Tras los momentos de silencio que siguieron, él y Levi agacharon la cabeza en silencio. Aún no habían tenido tiempo de aceptar la pérdida de sus camaradas, de llorarlos y su muerte. Pero sí tuvieron tiempo de reflexionar, de dejar que la ira los inundara y les faltara el aliento. La rabia invadió a los dos soldados, y ambos juraron que sus camaradas serían vengados. Se oyeron varios golpes en las puertas, y con un grito de confirmación, todos pudieron entrar. Kate Shadis se preguntaba cuándo llegarían, cuándo se revelaría su pequeño secreto y los demás acudirían en busca de respuestas. Eren estaba a la cabeza, el que más ansiaba respuestas, pero tenía al resto de sus allegados del 104 con él, junto a una mujer a la que Kate nunca había conocido. ¿Conocías a mi padre? Fue mordaz, pero no una acusación. Solo una simple declaración, mientras Kate recibía toda la confirmación que necesitaba de que sabían la verdad, o al menos bastante. Hice. Mamá me dijo que la única persona cercana a él eras tú, y que si alguien conocía los secretos que guardaba mi padre, eras tú. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Kate se recostó en su silla, desplomándose, pues la energía ya lo abandonaba.
Entrelazó los dedos en su regazo mientras recordaba el día que conoció a Grisa. El día que conocí a tu padre fue un día como cualquier otro. No era el comandante ni nadie importante, solo un soldado más que luchaba contra todo pronóstico. Lo encontré vagando solo fuera de las murallas, y cuando le pregunté cómo había llegado allí, afirmó no saberlo. ¿Qué más podía creer? Estaba demasiado sorprendido de que lucháramos contra los titanes como para revelar nada más. Lo llevé al interior de las murallas, lo arrestaron, pero finalmente lo liberaron y le expliqué todo. Me dijo que no tenía ni idea de cómo había acabado fuera de las murallas, que no recordaba nada de su pasado salvo su nombre y que era médico. Kate suspiró al recordar el día que presentó a Grisa en el hospital, y las discusiones que tuvo que enfrentar para que él tuviera la oportunidad de demostrar su valía. Quería que le enseñara sobre los scouts y la vida en la cárcel. Lo llevé a un bar para explicárselo todo. Allí conoció a tu madre, cuando Carla era camarera. Notó que la mujer abría los ojos de par en par, que parecía jadear y el dolor en sus ojos. Lo superó tan rápido, se inclinó hacia adelante, mirándolo con una esperanza desesperada. Él. ¿Alguna vez mencionó a alguien? ¿A alguien más? La observó un rato antes de ceder. Una vez vino a mí, diciéndome que sentía algo por alguien, antes de que él y Carla empezaran a salir. Pero vino con dudas, alegando que creía que pertenecía a otra persona, pero que temía no volver a verla. Yo, lo animé a seguir adelante, a aceptar que ella estaba perdida y que nunca la encontraría. No mencionó que le había dolido muchísimo enterarse de que Grisa había estado hablando de Carla, dados los sentimientos de Kate hacia la hermosa mujer. Aunque nunca había tenido una oportunidad real, la mujer se recostó en su silla, sintiendo que la energía la abandonaba, al parecer ablandarse ante la incertidumbre. No lo olvidó, Tina sabía desde hacía un tiempo, antes de conocer a Carla y a sus hijos, que Grisa había seguido adelante con su vida. Al principio le dolió muchísimo, pero después de un tiempo también supo que era comprensible. Ella había sido una titán y, a pesar de su promesa, él no creía que algún día se reencontrarían. Saber que no la había olvidado, que aún la quería, tal vez bastaría. Mientras las lágrimas parecían brotar, se levantó de repente, se disculpó y salió con la esperanza de que el aire fresco la ayudara. No lo había hecho. En cambio, se encontró observando a los cadetes entrenar a lo lejos, escuchando el sonido de las marchas y los ejercicios, y pensando en su hijo, El hijo que los había traicionado, pero no antes de que ellos le hicieran lo mismo. Esta era la vida a la que lo habían obligado, la vida de un soldado de niño. Habían querido salvarse, liberar al pueblo eldiano de los guetos y del odio, pero habían obligado a su hijo a ser su guerrero. Su arma. Carla no había hecho eso. Eren no era un arma para ella, a pesar del mismo anhelo de libertad que parecían tener estas personas. Carla le había contado cómo había luchado contra la decisión de Eren de unirse, y cuánto odiaba su alistamiento en el ejército. Tina lo había visto como una victoria cuando su hijo fue elegido. ¿Fue por eso que Grisa había elegido a Carla? Era una mujer que era todo lo que Dina no era. Carla había sido una don nadie, una camarera, pero Dina era de sangre real, de linaje. Carla era testaruda y se peleaba con Grisa, y aunque Dina no diría que no tenía agallas, ella y Grisa estaban demasiado de acuerdo para muchas peleas. Carla había sido una madre amorosa y protectora. Tina había sido un fracaso. Nuevas lágrimas parecían brotar, y ella hizo todo lo posible por enjugarlas y contenerlas. No quería llorar cerca de esa gente, mostrarles su vulnerabilidad. Quería a Grisa, quería a su hijo. Para abrazarlos, para disculparse, para implorar su perdón y para intentar arreglar las cosas. Pero su esposo había muerto, y hacía mucho que la había superado. Su hijo la odiaba y la entregó a la muerte. Ella estaba sola. Las tablas del suelo crujieron a su lado y se dio cuenta de que Ymir había salido a observarla. ¿No estás escuchándolos? El drama familiar de Eren no me interesa mucho. Se encogió de hombros con indiferencia. Aunque parezca que sale a relucir a menudo, además, se supone que debo vigilarte. Se sentó junto a Dina, pero no dijo nada más. En cambio, simplemente dejó que el silencio se prolongara mientras ella también disfrutaba del aire fresco y la paz del ambiente. Tina sintió la necesidad de hablar, de compartir algo de su carga, pero no le salía nada. Así que Dina empezó poco a poco. El aire es diferente aquí, empezó. Parece más fresco, más limpio, sin la influencia de la industria. Y Mira sintió. No sé cuándo lo noté por fin. Creo que fue en cuanto desperté, pero había estado fuera de los muros, en plena naturaleza. Creo que esperaba que cambiara, que oliera a las calles húmedas donde nací, pero nunca lo hizo. Este lugar es diferente.
Es como si estuviera en otro mundo, admitió Dina. Todo es tan parecido y a la vez tan diferente. Pero aquí estoy completamente sola, mi familia se ha ido. Deberías hablar más con Gohan, pensó Ymir, incapaz de ignorar las similitudes entre ambos. No fingiré saber cómo es eso ni por lo que estás pasando. Pero te diré que puedes confiar en la gente de aquí, al menos en los que conoces. Hagas lo que hagas de ahora en adelante, será difícil superarlo, pero tienes la oportunidad de hacerlo. No. No, la voz de Dina sonaba triste. Ymir la miró confundida, pero no la presionó. No puedo seguir adelante, no mientras tenga que arrepentirme de mis pecados. Mi hijo, tengo que salvar a mi hijo. Paseando por las calles de Trost, ni Hannes ni Carla hablaron mucho mientras la llevaban en silla de ruedas de vuelta a casa. Dina les había contado de dónde venía, cómo conoció a Grisa y sobre sus vidas pasadas juntos. A su vez, Carla les había contado a los demás todo lo que sabía sobre él, sobre cómo el único que podría saber más era Kate. Habían ido a hablar con él, con la intención de reunirse con ellos después, cuando Carla hubiera tenido tiempo de procesarlo todo. Su esposo, el hombre al que había amado, aún lo amaba. Un hombre con el que tuvo un hijo, su hijo. Era alguien a quien nunca había conocido de verdad. Y Carla, ella había sido su segunda opción, la que lo había ayudado a recuperarse tras perder a su primera esposa e hijo. La hacía sentir perdida, como si le hubieran mentido toda la vida en una broma pesada. No fue hasta que llegaron a casa que ninguno de los dos habló. Después de que Hannes empujara la puerta y ayudara a Carla a entrar en su pequeña casa. Una cocina vacía, una mesa y dormitorios compartidos, había sido una nimiedad comparada con lo que Grisa le había dado. Pero era su hogar. ¿Cómo te sientes, Carla? Guardó silencio un rato, sin saber qué decir. No sé cómo sentirme. Mi esposo nunca fue quien yo creía, y nunca podré hablar con él sobre por qué. ¿Por qué nunca confió en mí? Fue algo que yo. No, ni se te ocurra pensar eso. Hannes tomó su mano y la acarició suavemente, mirándola fijamente a los ojos. Nunca has hecho nada malo. Lo sé. Cedió, apoyándose en él para fortalecerse. Sé que no es culpa mía, pero, no sé por qué. Simplemente no lo sé. Quizás nunca lo sepa. Ella respiró hondo y él extendió una mano para acariciarle suavemente el cabello. Era reconfortante, como siempre lo era cuando habían necesitado estar el uno para el otro durante 5 largos y difíciles años. Supongo que ya no me siento tan culpable, admitió, mirándolo y dedicándole una pequeña sonrisa. Se lo devolvió, con una risita. Siempre dije que no debías. Pero también dije que ya deberías habérselo dicho a Eren. Iba a ir hoy. Insistió, aunque dudaba que él la creyera. De verdad. Quería esperar a que las cosas se calmaran un poco, pero luego, todo lo que pasó. Iba a contarle lo nuestro. Ella sostuvo sus manos con ambas suyas mientras se miraban a los ojos, antes de que ambos se inclinaran hacia adentro y compartieran un beso. Carla supuso que esa relación era casi inevitable dado todo lo sucedido. Hannes les había salvado la vida a ella y a sus hijos después de Shiganshina, usando su escaso salario para conseguirse un hogar y aprovechando todos sus contactos para evitar que la enviaran a la misión de reclamación. 2 años viéndolo ayudar a criar y cuidar a sus hijos, seguidos de soledad y preocupación constante al partir hacia los cadetes. Su primera noche juntos había sido uno de sus días más emotivos, preocupados por sus 3 hijos, una noche de pasión que a la mañana siguiente calificaron de error. Sin embargo, esa noche se perdieron el uno en el otro, y solo unas noches después volvieron a cometer su error. Tras varias noches juntos, la indecisión finalmente desapareció, las excusas se olvidaron, y se hicieron compañía cada noche y cada día a solas. Sabía que debía contárselo a Eren. No se preocupaba por mi casa, era madura, al igual que Gohan, pero Eren... Le preocupaba su reacción cuando se lo contara, si la acusaría de traicionar a su padre o si arremetería contra Hannes. El único tiempo que habían tenido juntos había sido en los breves descansos del entrenamiento de cadetes, y después de Trost, su vida se había vuelto especialmente agitada. Así que ella se quedó en silencio, manteniendo su relación con Hannes en secreto. Pero no era justo para él. Sabía que no le gustaba guardar silencio sobre su relación, pero también sabía que hablar con alguien corría el riesgo de que se corriera la voz y llegara a oídos de Eren. Así que sabía que tenía que decir la verdad. Solo esperaba que llegara el momento oportuno. Parece que no. Tras interrumpir el beso, Carla se dirigió a la cocina. Se lo diré esta noche, durante la cena. Todos volverán después, así que no puede portarse mal con tanta gente. ¿Eso lo ha detenido alguna vez?
Preguntó Anes con picardía. Bien. Admitió, riendo también mientras buscaba harina y otros ingredientes en uno de los armarios. Cocinar en la pequeña cocina se había convertido en una habilidad que había aprendido a perfeccionar con los años. Será una buena oportunidad para que tú y Dina hablen también si quieres. Parece simpática. Sí, Carla casi se resistía a admitirlo, pero a pesar de la evidente abrumación de Dina por todo lo que le había sucedido, había sido bastante amable al revelarlo. De hecho, era bastante molesto, ya que odiar a la mujer habría sido una emoción mucho más fácil de manejar. Un golpe en la puerta interrumpió sus meditaciones y oyó a Anes ir a abrir. Cuando Anes abrió la puerta, lo recibieron dos caballeros que lo pusieron de punta. Vestían ropa informal y se comportaban igual que cualquier otra persona, pero había cierta rudeza en ellos. Uno era más alto y tenía una cicatriz en el labio, con el pelo oscuro cubierto por una gorra plana, mientras miraba fijamente a Anes. El otro era más bajo y más gordo, pero de una forma que ocultaba los músculos que tenía debajo. Combinando eso con su barba desaliñada, el hombre casi gritaba matón a pesar de su actitud. Disculpe, señor, busco a un hombre llamado Anes. ¿Será usted él? El más bajo habló por los dos, esbozando una sonrisa falsa que no logró engañar a Anes. No, lo siento, no lo conozco. Creo que te has equivocado de casa. Anes intentó cerrar la puerta, pero el hombre más bajo extendió la mano para bloquearla. Lamento molestarlo, señor, pero me temo que es muy importante hablar con él. Supongo que no sabe dónde encontrarlo, ¿verdad? Prueba en el bar. Anes señaló con la cabeza hacia la calle. He oído que es un borracho, seguro que lo encuentras allí. ¡Qué lindo! La sonrisa falsa del hombre se desvaneció y cargó contra Anes, derribándolo al suelo y sujetándolo. Atrapa a la chica. Anes se retorcía con el hombre gordo encima, forcejeando con las manos mientras se veía obligado a observar cómo el hombre alto corría hacia la cocina. Anes lanzó un ladrido al pasar, pero fue rápidamente seguido por el grito de dolor del hombre alto al caer hacia atrás, con un cuchillo clavado en la rótula. El hombre gordo gritó alarmado, y Anes aprovechó la oportunidad para voltearlos. Se sentó encima del hombre y comenzó a lanzarle puñetazos a la cara, mientras el hombre gordo intentaba bloquearlos torpemente. Con el rabillo del ojo, Anes vio cómo el hombre alto se estiraba y tiraba a Carla de su silla de ruedas, apenas capaz de mantenerse en pie, impulsado solo por la ira. El grito de Carla al ser lanzada hizo que Anes se alejara del hombre gordo y cruzara la habitación. Lo agarró por detrás, girándolo y lanzándolo contra la pared. No eran artes marciales como las que Gohan le había enseñado, pero Anes tenía su propia experiencia en peleas de borrachos, que aplicaba con liberalidad al matón. Agarró la cabeza del hombre alto y la estrelló contra la pared una y otra vez hasta que el hombre gordo le dio un golpe en la cara. El hombre alto se desplomó en el suelo, hecho un mar de gemidos, mientras el gordo lo pisoteaba sin compasión. Por un instante, él y Anes se enfrentaron en silencio. El gordo fingió una embestida, pero al ver que Anes solo se encogía y no le daba ninguna oportunidad, lanzó un puñetazo que Anes bloqueó torpemente. El derechazo cruzado que Anes devolvió fue interceptado por la barbilla del gordo. Tropezó y Anes se abalanzó sobre él, lanzando golpe tras golpe al rostro del hombre gordo hasta que tropezó con el cuerpo desplomado de su compatriota, cayendo hacia atrás y golpeándose la cabeza contra la esquina de una mesa. Se hizo el silencio mientras el hombre gordo se quedaba inmóvil, inconsciente o muerto, pero a Anes no le importaba. Esperó a ver si alguien se movía, pero solo se oían los gemidos del hombre alto mientras se aferraba al cuchillo que aún tenía clavado en la rodilla. Carla. ¿Estás bien? Carla luchaba por volver a su silla de ruedas, enderezándola torpemente y subiéndose. Anes estaba a su lado, levantándola y apartándole el pelo de la cara mientras la revisaba. Salvo el dolor que le recorría las piernas, estaba ilesa. Estoy bien, Anes. Tenemos que irnos a buscar ayuda. Un poco tarde para eso, me temo. Había otro hombre en la puerta, con la mirada fija en los dos hombres tendidos en el suelo. Patético. Anes se movió y sacó el cuchillo de la rodilla del hombre alto, ignorando el grito de dolor mientras lo apuntaba hacia el nuevo. Este vestía visiblemente su uniforme de la policía militar, aunque Anes nunca lo había visto antes. Lo que quieras, te digo que no te irá bien, amenazó Anes, señalando a los hombres golpeados en el suelo. El militar avanzó con indiferencia. No creo que eso sea un problema. Siguió acercándose a Anes. El cuchillo no le parecía más amenazante que un trozo de papel. Anes se abalanzó, clavándole la puñalada en el pecho.
El militar no intentó bloquearlo, mientras Anes veía cómo el cuchillo rebotaba lejos de su pecho. Era imposible de creer incluso mientras lo veía suceder, y mientras veía al hombre agarrar el cuchillo por la hoja y doblarlo por la mitad. El puñetazo que siguió lanzó a Anes hacia atrás, estrellándose contra la pared del fondo y sintiendo como el aire le salía del pecho. Anes se sacudió, levantándose vacilante, pero con los puños en alto, listos para atacar. El militar parecía encontrarlo todo tan divertido mientras avanzaba con paso tranquilo, con las manos agachadas. Tienes mucha fuerza para luchar. Felicidades, pero puede que te arrepientas de eso. Esquivó el jab de Anes y los siguientes golpes con facilidad, disfrutando claramente de la desproporcionada ventaja que tenía. Otro puñetazo en el pecho le rompió una costilla. No permitió que Anes cayera, lo levantó mientras se desplomaba y le propinó un rodillazo en el estómago. Lo golpeó y las vigas de madera se rompieron bajo él al caer al suelo. El grito de dolor de Anes fue horrible para Carla, pero no pudo hacer nada mientras veía cómo el hombre lo agarraba por la camisa y, con una mano, lo lanzaba al techo. Mientras Anes rebotaba contra el techo y volvía a caer, el hombre lo agarró en el aire y lo estrelló contra la pared. Atravesó la pared con un puñetazo donde había estado la cabeza de Anes. El soldado de la guarnición recuperó la energía suficiente para esquivarlo y golpearlo en la cara. El golpe rebotó sin hacerle daño, dejando a Anes apretándose el puño con dolor. En cambio, Anes fue agarrado por las solapas y lanzado al otro lado de la habitación, por la puerta principal y a la calle. Anes cayó al suelo agonizante, agarrándose el cuerpo destrozado con fuerza. Logró mirar a su alrededor, notando a la media docena de matones que advertían a los demás que no lo vieran. El militar salió unos segundos después, sujetando a Carla por la camisa mientras ella le lanzaba puñetazos inofensivos en la cara. Reúne a los dos de adentro y movámonos. Esto llama más la atención de la que necesitamos. Sí, Kuno, dijo uno de ellos, y otros dos entraron a recoger a sus compañeros. El nombre le despertó algo en la mente a Anes, un recuerdo que ya había oído antes. Lo recordó cuando le cubrieron la cabeza con la bolsa y le ataron los brazos. Kuno era el nombre de uno de los policías militares cuyo entrenamiento Gohan describió en sus cartas a casa. Mientras la inconsciencia comenzaba a apoderarse de él, Anes solo pudo murmurar un rencoroso que te jodan al traidor, hasta que finalmente su visión se oscureció y quedó inerte en los brazos de sus captores. Capítulo 48. La búsqueda. Los soldados corrían por las calles, registrando casas y tiendas con las armas preparadas. Las órdenes habían llegado recientemente por aves mensajeras, pero los militares habían entrado en acción con fervor. Los scouts se estaban volviendo traidores. El asesinato de dos de sus altos oficiales militares. Múltiples policías militares y civiles muertos a manos de los scouts mientras huían de Mitras. Esto era algo intolerable. A pesar de su incredulidad, la ira los había convencido a todos, y la guarnición avanzaba por el distrito de Stoes en sintonía con la policía militar. La policía militar tomaba el mando, utilizando a la guarnición como refuerzo, y ansiaban sangre. Las quejas sobre brutalidad y palizas habían sido ignoradas y las dudas, anuladas. Para Marco, mosquete en mano mientras él y su equipo patrullaban por la calle, la situación parecía una pesadilla. Solo había conocido brevemente al comandante Dodd y no lo conocía lo suficiente como para llorar su muerte. Sabía que debería sentir odio y rabia por su asesinato, pero estaba demasiado incrédulo como para comprenderlo. ¿El comandante Erwin y los exploradores se habían vuelto traidores? Era increíble. Literalmente, no lo creía. Sin embargo, a pesar de esto, él y su equipo se habían visto obligados a asumir el papel que más despreciaba, la bota del gobierno mientras presionaba a los ciudadanos. Creía que los cadetes eran una necesidad, que a veces se necesitaba mano dura para mantener el orden. Que la policía militar cumplía una función que no disfrutaban, que había sido un mal necesario. Pronto descubrió que sí lo disfrutaban. Que su trabajo, a menudo, no había sido necesario, o que otros los comprendían y respetaban. Mientras observaba a un par de policías policiales sacar a rastros a un hombre de su casa y golpearlo, con el rostro lleno de burlas mientras lo miraban a él y a su esposa, que lloraba, Marco sintió que había cometido un error. Había obrado bien, a pesar de los esfuerzos del sector más corrupto de los parlamentarios. Sabía que había ayudado a la gente, incluso salvado vidas, pero cada día parecía más la excepción que la regla. Esto es una mierda, murmuró Marlo mientras observaba la escena, con las manos apretadas por la ira. Mejor guárdate esa charla, advirtió Itch desde su lado. No creo que nadie esté de humor para hablar hoy.
Si dices algo incorrecto, esta vez no te darán una paliza, sino que te volarán los sesos en la calle por traidor. Marlo tragó saliva y apartó la mirada avergonzado, tocándose el ojo morado con una mano en recuerdo de la última vez que se había llevado la contraria a la policía militar. Marco sabía que probablemente debería reprender a Itch, pero le costaba no estar de acuerdo con ella. Por muy vaga que fuera, no era estúpida, y veía a la policía militar tal como era. Era algo que le habría gustado poder decir sobre sí mismo. Sigamos adelante, calle siguiente, ordenó Marco. Con el puesto de Annie aún sin reemplazar y todos a bordo, el equipo Bolt solo contaba con 3 hombres, mientras se dirigían por una de las calles laterales. Bueno, 2 hombres y una mujer. No pareces muy entusiasmado hoy, Marco. ¿Qué pasa? ¿El trabajo sucio de la policía militar no era lo que esperabas al alistarte? Itch soltó las palabras con el mismo tono despreocupado de siempre, pero hoy había más veneno en ellas. Se dio cuenta de que ella tampoco estaba contenta con los acontecimientos del día. Llámalo ingenuidad, pero no planeaba exactamente ser un matón durante mi estancia aquí. Sí, bueno, planeaba disfrutar de mi tiempo libre, pero entre las preguntas sobre Annie y una maldita brecha en la pared, no funcionó, ¿verdad? Itch se apartó un mechón de pelo de la cara con un resoplido. Al calmarse, empezó a parecer confundida y lo miró fijamente. ¿Ingenuidad? ¿Dónde aprendiste una palabra así? ¿Pasas tu tiempo libre leyendo el diccionario o algo así? Puso los ojos en blanco mientras caminaban. A diferencia de ti, cuando estoy libre no estoy con borrachos en el bar. A veces, la gente sobria puede enseñarte palabras nuevas. PFFT. Al menos yo me acuesto en el bar, no te veo teniendo sexo. Además, los borrachos me enseñan un montón de palabras nuevas, solo que resulta que son palabrotas. No creo que necesites aprender nuevas palabrotas, Itch, interrumpió Marlo. Vete a la mierda, Marlo. Marco rió, disfrutando de las discusiones de sus camaradas. Era bueno tener una sensación de normalidad después de todo lo que habían pasado. Incluso después de que su interrogatorio se aplazara temporalmente durante la brecha y finalmente fueran absueltos de todos los cargos, hubo una serie constante de diferentes tratos por parte de los demás policías militares. Tareas adicionales repentinas para el mantenimiento de los rifles, revisiones de inventario una y otra vez, todas tareas monótonas y sin sentido como una especie de castigo. Había esperado más fracturas en su equipo como resultado, pero se mantuvieron firmes y unidos. Itch era el que más se peleaba con Marco, pero ella se había adaptado bastante bien. Ser una de las más cercanas a Annie la había lastimado sorprendentemente, y los castigos de los demás solo la habían acercado más a su equipo. Marlo había sido similar. Su deseo de cambiar el sistema, ya herido, lo había empujado aún más a confiar solo en sus compañeros. Tras las acusaciones, Marco se había propuesto reunirlos a todos para dejarles claro que ninguno tenía la culpa de lo sucedido. Si alguien de su equipo necesitaba algo, todos estarían ahí para apoyarse, especialmente él. Marco no tenía mucho dinero, no llevaba suficiente tiempo en la policía militar como para acumular mucho dinero, y a pesar de que los mejores salarios se les pagaban, seguían siendo militares, lo que significaba que los salarios no eran precisamente estelares. Sin embargo, el alojamiento militar y una vida social tranquila significaban que sus gastos eran bajos, y había ahorrado lo suficiente como para estar más que dispuesto a prestarlo donde lo necesitara. Ahora era un líder de equipo oficial, y eso conllevaba responsabilidades para apoyar a sus soldados, pero más que eso, también conllevaba el deseo de mantenerlos a salvo. Había sido líder de equipo muchas veces con los cadetes. No dudaba que se le hubiera dicho muchas veces que tenía un don natural para ello, pero esas habían sido asignaciones temporales. Esto era permanente, o se suponía que lo sería, y se había vuelto bastante protector con su equipo y sus pequeñas peculiaridades. Puede que el resto de su equipo no regresara. No le sorprendería que hubieran aprovechado la oportunidad para solicitar transferencias, pero Itch y Marlo seguían siendo suyos. Cínico y optimista, eran un buen equilibrio para mantener la cabeza fría, y haría todo lo posible por devolverles el favor. Marlo y Itch seguían discutiendo en el fondo, pues Marco, como era natural, los había ignorado mientras continuaban su patrulla, cuando Marco notó algo interesante. En uno de los edificios, alguien había grafiteado el número 104 y el símbolo de los cadetes. Era tosco y, al parecer, absurdo, pero algo le llamó la atención. Se encontró caminando hacia él distraídamente, observándolo con curiosidad. ¿Cadetes del 104? Preguntó Marlo, al notar que se había alejado. ¿Qué elección tan rara de graffiti? Normalmente es algo como que le den al rey.
Itch asintió, mirando a su alrededor con cierta paranoia. ¿Qué te crees, Marco? Creo que está aquí por alguna razón. Buenos instintos. Se oyó una voz cercana, y un hombre salió del edificio contiguo, demostrando que había estado escuchando. No lo reconocieron al instante como el comandante Erwin, pero casi. Todos lo habían visto durante el proceso de reclutamiento, y su retrato estaba colgado en suficientes lugares como para reconocerlo a pesar de no llevar uniforme militar. Además, ¿quién más estaría rondando en las sombras tratando de llamar su atención? Marlo y Itch se quedaron paralizados, aferrados a sus armas, mientras miraban a Marco en busca de una orden. Tenían órdenes de arrestar a Erwin en cuanto lo vieran, y si le disparaban, nadie se quejaría, pero también era bien sabido que Erwin era un hombre peligroso, aunque no se le hubiera atribuido recientemente la muerte de varios policías militares. Marco, ¿cuál es el plan? Preguntó Itch, con una vacilación inusual en su voz. No estoy seguro. ¿Cuál es el plan aquí, Erwin? Si me dejan, solo quiero hablar. Extendió las manos para mostrar que estaba desarmado, aunque eso no los tranquilizó en absoluto. Eres Marco Wolf, de los cadetes del 104O, ¿verdad? Entrenaste con varios de mis mejores soldados. Confían en ti. Los conocía. También conocía a Annie, ¿era una de tus mejores amigas? Incluso mencionar el nombre de Annie le dolía a Marco, pero necesitaba ver la reacción de Erwin. El hombre seguramente habría sabido que había sido una de sus compañeras de equipo, y necesitaba ver qué diría al respecto. Para su sorpresa, Erwin simplemente lo miró con una curiosidad casi confusa. ¿Crees que soy un traidor que intenta matar a la humanidad? Eso es lo que se dice ahora mismo. Su mano agarró el arma con más fuerza por reflejo. ¿Pero es eso lo que crees? Estaba siendo puesto a prueba, eso era obvio. La respuesta correcta también lo era, pues parecía que Erwin buscaba una razón para confiar en él. ¿Pero quería ayudarlo? No creía del todo que Erwin asesinara a 2 oficiales al mando de forma tan aleatoria, pero tampoco creía que no hubiera pasado nada. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, era peligroso, y Marco tenía que preguntarse si realmente quería arriesgar su carrera y su vida por la oportunidad de hacer lo correcto. Tengo mis dudas. Podía sentir que Itch y Marlo lo observaban con recelo, preocupados por lo que parecía estar insinuando. Erwin, sin embargo, sonrió. No era una sonrisa de victoria, sino de satisfacción, como si le hubieran demostrado algo. Vine aquí desde Mitras porque Nile me dijo tu nombre y me dijo que te buscara, ya que eras de confianza. Confíe en Nile, confíe en sus instintos. Parece que también acertó con los tuyos. No te pido que confíes en mí de inmediato. Entonces, ¿qué preguntas? Intervino Itch, furioso y grosero, pero Marco notó que estaba nerviosa, preocupada por lo que el hombre estuviera planeando. Le apuntó abiertamente con su mosquete, y Marlo hizo lo mismo para apoyarla. Levantó las manos en un gesto de rendición. Su carácter relajado solo las ponía aún más nerviosas. Cambió ligeramente el peso del cuerpo al mirar más allá de ellos, observando la calle de la que se habían desviado. No había otros policías a la vista, pero si seguían discutiendo y esperando al descubierto, con el tiempo tendrían compañía que tomaría las decisiones por ellos. Si creen que soy inocente, o que al menos hay algo más en la situación de lo que les han contado, solo pido que nos expliquemos. Bajó las manos, rindiéndose, y sus ojos se clavaron en los suyos con una mirada seria. No puedo exagerar la importancia de lo que hacen aquí. El futuro de nuestra nación está en riesgo a menos que hagan lo correcto. Confíen en lo que saben que es verdad. No se dejen cegar por sus órdenes ni por sus miedos. Marco lo miró con recelo, sabiendo que tanto Itch como Marlo esperaban órdenes de él. Sus armas temblaban nerviosamente en sus brazos, pero mantuvieron la puntería mientras él reflexionaba sobre lo que le pedían. Era arriesgado. Podría costarles la vida a él y a su equipo. Pero sabía lo que le decía su instinto y dónde depositaba la fe de aquellos en quienes confiaba. Sus amigos confiaron sus vidas a Erwin, y Marco no confiaba en las órdenes que le habían dado. Lentamente, extendió la mano y bajó los rifles de sus compañeros. Si vamos a hablar, no puede ser aquí. Lo sé, viene otra patrulla. Erwin regresó al edificio del que había salido. Marco y los demás lo miraron confundidos mientras se escondía antes de que oyeran pasos desde la calle, detrás de ellos. Marco los vio moverse a lo lejos. Un equipo de 6 policías militares con sus mosquetes en la mano y la vista bien abierta. Lo vieron, y él les indicó que no había peligro mientras seguían adelante. ¿Qué demonios estamos haciendo, Marco? Le susurró Itch, en voz baja para que ni la patrulla que pasaba ni Erwin los oyeran. Confía en mí, estaremos bien.
Tomó la iniciativa y caminó hacia la puerta, viendo a Erwin esperando dentro de lo que resultó ser una tienda de ropa cerrada. Les indicó a los demás que lo siguieran al entrar, y vio a otros 2 scouts en puestos de guardia. El único que reconoció fue el capitán Levy. ¿Cómo supiste de la patrulla que venía?, preguntó con cautela. Itch y Marlo entraron con ansiedad al ver que los esperaba más compañía. Un pequeño secreto gracias a nuestro amigo común Gohan, respondió Erwin. Así es como logramos evitar las patrullas. Hay mucha gente en este distrito, pero los militares destacan entre ellos. Ser cuidadosos al movernos nos ayuda a evitar a cualquier persona interesada. ¿Y yo qué? ¿Viniste a buscarme específicamente? ¿Cómo supiste dónde estábamos o qué aspecto teníamos? La seguridad de la policía militar es terrible, respondió el capitán Levy en nombre de Erwin. Entré en la sede local y encontré tu expediente. Tu croquis, tus rutas de patrullaje. Luego solo necesitábamos algo para llamar tu atención. Habiendo sido un ladrón clandestino, Levy había sido la opción natural para recorrer el cuartel general y encontrar lo que necesitaban. Percibir a la gente mientras se movían lo mantenía alejado de la mayoría de las miradas indiscretas, y quienes lo veían estaban demasiado distraídos como para notarlo el tiempo suficiente para reconocerlo. Regresar, recorrer el distrito para seguir la ruta de patrulla de Marco e intentar dejar un mensaje sutil, había sido un poco más difícil. Omitió mencionar que Marco y su equipo ya los habían superado una vez, pues su pequeño graffiti era demasiado pequeño y llamarlo no había sido una opción con tanta gente alrededor. No podemos quedarnos aquí para siempre. Erwin cambió de tema para que volvieran a centrarse en él. Así que les diré lo que más quieren saber. No matamos al comandante Dog ni al primer ministro Thatchley. Se ha dado un golpe de estado para incriminar a la división de exploración. La intención era matarnos también en Mitras, pero por ahora hemos logrado eludirlos. Por ahora, siendo el punto clave, interrumpió Geld, prefiriendo no presentarse por el momento. Y no sin pagar un precio. 3 de los nuestros han muerto, y no podemos eludir a las patrullas para siempre. Necesitamos un lugar donde pasar desapercibidos. Si tienen más preguntas, podemos responderlas allí, pero ahora mismo es demasiado peligroso quedarse aquí. Si de verdad vamos a hacer esto, no tengo dónde meterlos, dijo Itch. Duermo en el barracón de mujeres y no pienso involucrar a mi familia en esto. Marlo asintió torpemente. Sé que algo raro está pasando aquí, Marco, pero tampoco puedo poner en riesgo a mi familia. Además, mi alojamiento está en el cuartel, como tú. Era justo que lo dijeran, y Marco no les reprochaba nada. Su familia estaba lejos, en el muro rosa, y aunque el cuartel hubiera sido una opción, no podía quedarse con los 3 scouts donde quiera que los dejara. Tenía que estar presente e informar sobre cualquier tarea y nuevas órdenes que llegaran. Solo había una persona en la que podía pensar que lo ayudaría, y, después de todo, tenía una deuda con él. Necesito pedirte un favor, pero tengo un lugar al que puedes ir. Erwin asintió en señal de agradecimiento. Tienes mi infinita gratitud. Guíanos como si estuvieras de patrulla. Podemos seguirte en secreto desde lejos. Si ocurre lo peor, podrás alegar que no sabías que estábamos allí. Marco también asintió en señal de agradecimiento. Fue un gesto amable, un reconocimiento de que arriesgaban sus vidas, creyendo que Erwin les decía la verdad. Esto lo tranquilizó mientras acompañaba a Marlo y Itch fuera de la puerta, y continuaron caminando como si estuvieran en una patrulla normal. Marco, ¿estás seguro? O sea, ¿de verdad estás seguro? Le susurró Itch mientras caminaban, con las manos aún agarrando el arma con fuerza. Si todo esto se va al carajo, entonces, no quiero morir. No harán, Itch, prometió, ninguno de los dos lo hará. Después de que lleguemos al lugar donde los dejaremos, tomaré todas las medidas necesarias. Pueden tener total negación si las cosas salen mal. No creo que sea suficiente, admitió Marlo, sabiendo que podrían ser acusados de traición por asociación después de lo sucedido con Annie. Espero que tengas razón en esto. No se preocupen, todo estará bien. Marco lo prometió, sabiendo que realmente no sabía cómo iría todo esto. Pero como líder del equipo, tenía la responsabilidad de decirles lo que necesitaban oír. Se arriesgó a mirar atrás y vio a los 3 hombres salir de la tienda y desplegarse. El capitán Levy se alejó, mientras que el otro explorador se quedó con el comandante Erwin. Llevaban bolsas en las manos, probablemente con ropa de repuesto para cambiarse de disfraz. Estaremos bien, repitió, esperando que creyeran, como él, que tenía razón. Que no sería un error, que tal vez al final realmente marcarían la diferencia. La puerta estaba abierta, las marcas de sangre y violencia eran evidentes al llegar.
Eren dejó de respirar y Mikasa hiperventilaba mientras observaban su hogar destrozado, sin su madre ni Anes a la vista. Mamá. Eren corrió adentro, buscando desesperadamente a pesar de lo pequeña y abierta que era su casa. Mikasa casi se cae al suelo, pero Gohan la sujetó cuando sus rodillas cedieron y respiró rápida y superficialmente. Está pasando otra vez. Pesadillas en su hogar, el día en que su padre abrió la puerta y fue asesinado. La muerte de su madre, su secuestro, lo que esos hombres planeaban para ella, ahora estaba de vuelta en la habitación mientras sentía que otra familia le era arrebatada. Mikasa. Mikasa. Gohan la sacudió, volviendo su atención a él. Los encontraremos. Todo estará bien. Una promesa tonta. Sabía por lo que había pasado, y sabía tanto como cualquiera de ellos. Carla y Anes se habían ido. Solo quedaba sangre en la habitación. No tenían motivos para creer que estaban bien. Pero era Gohan, y Gohan estaba seguro de que lo estarían. Lo creía de todo corazón. De acuerdo, su voz era suave, apenas un rastro de lo que era, pero fue suficiente. La ayudó a ponerse de pie y luego entraron juntos en la casa. Afuera, los demás que los acompañaban estaban en shock. Tina no sabía qué hacer, si ofrecer ayuda o quedarse callada. Armin se llevó una mano a la boca con horror, suplicando en su mente que sus ojos estaban equivocados, que no veía lo que había sucedido. Historia aferró con fuerza la mano de Ymir, y ella le devolvió el apretón en un gesto de apoyo silencioso. Los demás habían regresado al cuartel general principal de los Scouts para entregarle un informe a Mike Zacharias sobre lo que habían descubierto, dejando al pequeño grupo para cenar con Carla y Anes. Había sido una oportunidad para pasar un tiempo precioso juntos, para responder preguntas, pero sobre todo para reencontrarse después de tanto tiempo en combate y revelaciones trascendentales. Ahora no era más que una pesadilla. Encontré esto. Exclamó Eren, sosteniendo un papel en sus manos, mientras sus ojos desorbitados se fijaban en Mikasa y Gohan. La nota era simple, pero no por ello menos aterradora. Ven a buscarme cuando estés listo. Soy quien destaca en este pueblo. Era vago, pero al instante se hizo evidente lo que querían. Gohan se apartó, cerrando los ojos mientras concentraba su ki y se estiraba. Estaba relajado cuando llegaron, demasiado cansado y distraído para notar la falta de energía que emanaba de la casa. Ahora que estaba concentrado, buscó por todas partes alguna señal de la señora Jaeger Anes. No sintió nada, salvo una señal que le resultó familiar. Horriblemente familiar. Sin los años de experiencia de Gohan, otros como Mikasa no tenían la memoria casi muscular para categorizar la firma energética de cada uno. Sin duda, Mikasa podría encontrarla, pero no reconocerlos como Gohan. Kuno, el parlamentario del interior que Gohan había entrenado junto a los exploradores y los soldados de la guarnición antes de la primera expedición. Un hombre a quien Gohan había instruido, fortalecido, y que había atacado a la madre de sus amigos. Sintió que le flaqueaban las rodillas y se dejó caer en uno de los asientos horrorizado. Gohan. Eren lo miró asustado, preocupado de que algo más hubiera salido terriblemente mal. Encontré al autor de la nota. Es Kuno, el diputado del cuartel general. Reconocieron el nombre al instante, y el miedo se transformó en rabia. Una ira ardiente y cegadora invadió a Eren mientras apretaba los puños. Ese hijo de puta, gruñó, demasiado furioso para hablar con propiedad después de la traición. Lo mataré. Le arrancaré las tripas. ¿Dónde está? Mikasa agarró a Gohan por los hombros y lo sacudió esperando una respuesta. Es culpa mía. Las palabras daban vueltas en su mente. Sentía que se ahogaba en la comprensión de lo sucedido. Lo entrené, lo hice fuerte. Es culpa mía. Gohan. Mikasa lo sacudió con más fuerza, atrayendo su atención hacia ella. Al otro lado de Trost, en el barrio de los comerciantes, cerca del almacén. Probablemente en un almacén. No siento a la señora Jaeger ni a Anes. Eren ya estaba saliendo por la puerta, seguido por Mikasa y Gohan rápidamente. Tenemos que irnos ya. Gritó Eren. Estaba elevando su ki, ya fuera por ira o preparándose para una pelea. Su entrenamiento había sido escaso comparado con el de los demás, pero sería suficiente para cruzar la ciudad rápidamente. Cuando se acercara lo suficiente, también podría sentir al hombre. ¿Qué pasa? Armin ya se movía para unirse a ellos a pesar de su falta de entrenamiento. Kuno dejó una nota para que nos encontráramos en el otro extremo del pueblo. Se llevó a mi madre. La voy a recuperar. Iremos contigo. No. Mikasa fue quien habló, sorprendiendo a los demás al extender la mano sobre el pecho de Armin, impidiéndole unirse. Avisen a Mike y al resto de los exploradores. Esto es más que un simple secuestro.
Armin palideció, con las manos temblando de ansiedad. Gran parte de su miedo provenía del mismo lugar que Eren, Mikasa y Gohan. La señora Jaeger había sido como una madre sustituta para él, apoyándolo tras la caída de Shiganshina. Saber lo que podría haber sucedido lo aterrorizaba. «Puedo ayudarte. Por favor, también quiero salvar a la señora Jaeger». «Armin», dijo Gohan, poniendo la mano sobre los hombros de Armin, pero sin mirarlo. Su mirada estaba fija en la distancia, su mente era un torbellino de culpa y miedo. «Necesitamos tu ayuda, pero no así. Necesitamos que vayas con los scouts y les avises, algo anda mal». El trío saltó al tejado de un edificio cercano y despegó un momento después, dejando a Armin abajo con Dina, y mire Historia. «Tiene razón, Armin, tenemos que irnos». Historia ya había empezado a retroceder por la calle. Regresarían al cuartel general de la guarnición para recuperar sus monturas, y luego se dirigirían directamente al cuartel general de los exploradores. Ymir siguió a su novia sin decir palabra, pero Dina se detuvo para guiar con cuidado a Armin en la dirección correcta. «Vamos, jovencito, tenemos que irnos». Él dejó que ella lo empujara por la calle y ambos se movieron para correr y alcanzar a los demás. Gohan los sintió al irse y les deseó suerte en su misión. Su mente seguía terriblemente distraída mientras volaban de tejado en tejado, a gran velocidad sin consumir energía. Kuno probablemente podría sentirlos pronto. Ese era otro movimiento que Gohan les había enseñado. Estaba demasiado angustiado para pensar en la traición, en el cuchillo que le habían clavado por la espalda. Solo sentía el terror de saber que había contribuido a ello. El posible asesinato de una buena mujer y un buen hombre, la madre de sus amigos. Lo que les ocurriera sería su culpa. Su responsabilidad era protegerlos. Cuando se acercaron al almacén y los tres pudieron sentir al hombre dentro, Gohan hizo una promesa de que los encontraría y los mantendría a salvo. Los tres atravesaron la puerta del almacén a toda velocidad sin dudarlo, y vieron al policía militar que los esperaba con indiferencia en una silla, sentado solo en el centro de la sala. Todavía vestía su uniforme de la policía militar. Fuera lo que hubiera planeado, quería que pareciera un asunto oficial. Eso no fue una buena señal. «¿Dónde está mi madre?», rugió Eren, con los puños apretados hasta el punto de humear mientras su cuerpo curaba las pequeñas heridas que se había infligido. Kuno simplemente rió, poniéndose de pie sin ninguna preocupación y esbozando una sonrisa pícara. «Si quieres volver a ver a tu madre, niño, yo te controlaría». Eren gruñó, pero no hizo nada más. Mikasa fue la única que se movió mientras daba vueltas, flanqueándolos. Kuno la observó, pero no le preocupó en absoluto. Tenía las riendas, y que ellos supieran, no podían hacerle nada si querían lo que les había arrebatado. «Nos traicionaste», acusó Gohan. «Nos traicionaste a todos. Tomaste mis enseñanzas y las usaste para herir a gente inocente. Trabajo para la corona, como siempre lo he hecho y siempre lo haré». Kuno le gruñó a Gohan, defendiéndose de la acusación. «Lo que hago, lo hago por el bien de nuestra nación, y si quieres que esa gente inocente siga viva y solo sufra, aprenderás a hacer lo mismo». Hacer lo que les ordenaban los que estaban al mando en aquel entonces, así que de eso parecía tratarse. Gohan lo entendió rápidamente. Su desenfrenada insubordinación, debido a su inflexible moralidad, lo convertía en una amenaza para quienes acaparaban el poder. Si a eso le sumamos su fuerza sobre todos los demás, era claramente algo que necesitaba control. «Podemos conseguir lo que necesitamos saber», siseó Mikasa, con la mirada malvada del hombre. «Es solo uno de los dos que aprendieron, le sacaremos la información a golpes y los salvaremos antes de que pase algo». «Oh, por favor», Kuno puso los ojos en blanco. «He recibido entrenamiento para esa situación exacta. Y además, ese plan tiene dos problemas». Levantó el dedo medio hacia ella. «Primero, ahora somos mucho más que solo nosotros dos. Aprovechamos bien ese entrenamiento. Y segundo», levantó un segundo dedo medio, «Gohan no es el tipo de buen chico que permitiría que eso sucediera». Volvió su atención a Gohan, solo para que Kuno casi se quedara atónito. La expresión de miedo de Gohan había desaparecido. En su lugar, solo había una frialdad absoluta. «Te equivocas, Kuno. No conoces ni una pizca de las habilidades que no te he enseñado. Y de verdad no sabes lo furioso que puedo llegar a estar». Kuno gruñó, la ira lo invadió mientras lo señalaba con el dedo. «Escúchame, te diré lo que pasa a continuación. Vas a hacer». El puño de Gohan lanzó a Kuno a través de la parte trasera del almacén y lo estrelló contra una pared de ladrillos al otro lado. Unos leves gemidos y la energía que percibió le indicaron a Gohan que seguía vivo. Lo cual era bueno, porque estaba a punto de demostrarle al hombre lo grave que había sido su error.
Hola a todos, espero que hayan disfrutado del capítulo. Me alegra mucho ver que hasta ahora hay muchos comentarios positivos sobre los cambios del arco argumental. La verdad es que nunca me di cuenta de que tanta gente no disfrutara de la versión original. Puedo ver que el ritmo se ralentiza mucho, pero esa primera pelea entre Kenny y los policías militares es magistral en el anime, y eso es casi todo lo que recuerdo. Me encantaría saber qué opinan del capítulo, así que por favor, cuéntenme sus reseñas. Me encanta leerlas todas. Si te gusta mi trabajo y quieres leer el próximo capítulo una semana antes, ¿por qué no consideras apoyarme en Patreon y obtener acceso al capítulo 49? Cometer un error. sspenreon.com/trustingcloud. Próximo capítulo previsto. 6 de mayo de 1923. Capítulo 49. Cometer un error. Texto del capítulo. Capítulo 49. Cometer un error. Con ambas manos y un esfuerzo vergonzoso, Kuno se liberó de la pared de ladrillos. Cayó al suelo mientras el mundo daba vueltas a su alrededor antes de ponerse de pie temblorosamente. No era ajeno a recibir puñetazos en la cara. Su entrenamiento en la Policía Militar del Interior había sido brutal y enfatizaba todas las formas de combate. Dicho todo esto, Kuno estaba bastante seguro de que nunca antes le habían dado un puñetazo tan fuerte en la cara. Sintió como si le retumbara el cráneo y un chasquido en la mandíbula le acompañaría durante un buen rato. Observó a Gohan acercarse sigilosamente, con los ojos llenos de furia y odio. Kuno parpadeó con incredulidad. Este no era quien se suponía que debía ser. Gohan era absolutamente fuerte, pero todo lo que habían visto de él indicaba que era puramente protector, que nunca sería el primero en usar la violencia. ¿Qué demonios haces?, espetó Kuno, irguiéndose y levantando los puños a la defensiva. Te lo dije, si quieres volver a verlos, tienes que hacer lo que te digo. Si no les doy el mensaje correcto a tiempo, los degollaré. Gohan se detuvo justo frente a él. No dijo nada, no mostró nada, dejando a Kuno completamente inseguro de si Gohan se había visto afectado por su amenaza. Obtuvo la respuesta cuando, en un instante, Gohan extendió la mano por encima de sus manos y agarró un lado de la cara de Kuno, lanzándolo contra la pared de ladrillos y dejándole una profunda hendidura del tamaño de su cabeza. Gohan, susurró Mikasa, preocupada al ver su fría furia. Estoy bien, Mikasa. Continuó acechando a Kuno. Voy a encontrarlos, voy a salvarlos. Así que puedes decírmelo ahora o lo averiguaré enseguida. Los ojos de Kuno se abrieron cuando comprendió por completo lo que estaba a punto de suceder. No era solo que Gohan estaba enojado, y Kuno no solo se arriesgaba a ser golpeado, Gohan parecía un asesino. Mierda. Kuno cargó contra Gohan, arriesgando la ofensiva en lugar de intentar bloquear sus ataques. Lanzó una serie de puñetazos, cada uno bloqueado por Gohan con facilidad. El intento de patada de Kuno fue interceptado por el brazo de Gohan, quien tuvo tiempo de soltar un leve grito antes de ser levantado del suelo y estrellado contra la pared de nuevo. Esta vez, recorrió los ladrillos y el interior del edificio, un almacén de herramientas que mostraba signos de desmoronamiento por los daños en las paredes. Gohan le dio un puñetazo a la esquina y el resto se desplomó hacia adentro. Gohan observó los escombros mientras se asentaban. Caminó sobre ellos, pisando ladrillos rotos y vigas de madera destrozadas, mientras se dirigía hacia la energía que percibía. Kuno era duro, pero había subestimado gravemente las habilidades de Gohan, y su rabia. Se sentía como si se enfrentara a Cell de nuevo. Esa ira justificada, el odio, el dolor que sentía por el dolor que el hombre había causado, el dolor que Gohan le había permitido causar. Gohan enmendaría ese error. Salvaría a la señora Jaeger y a Anes, y a cualquiera que se viera amenazado. Le había dicho a Kuno que el hombre no sabía ni una pizca de lo que era capaz. Era hora de demostrarlo. Era arriesgado intentar algo que no había hecho completamente antes, pero era necesario. Después de todo, su padre era excelente copiando técnicas cuando solo las había presenciado. Gohan hundió la mano en los escombros y liberó a Kuno, con el rostro del policía militar ensangrentado y aturdido. Respiró hondo mientras se estabilizaba y flexionó la mano, colocándola suavemente sobre la frente de Kuno. El hombre aún estaba demasiado aturdido y cansado para resistirse mientras los dedos de Gohan descansaban suavemente, y su mente se extendía para explorar. El entrenamiento psíquico de Gohan había sido limitado, al igual que el de sus padres. Su padre había logrado aprender y poner en práctica esta técnica sin práctica, así que esperaba poder hacer lo mismo. Una combinación de energía ki y poder psíquico invadió la mente aturdida de Kuno mientras indagaba en su interior, buscando respuestas sobre el paradero de la señora
Jaeger y Anes. Al principio no había nada, luego solo destellos instantáneas de recuerdos dispersos y aleatorios, imágenes de la infancia y la vida cotidiana de Kuno. Vio calles, casas y gente desconocida. Sin embargo, al enfocar, las cosas se acercaron. Vio a otros policías militares, casi 3 docenas, reunidos en una cueva de cristales brillantes. Vio a una mujer de pie sobre los demás mientras hacían una reverencia. Escuchó órdenes, un plan para dividir y conquistar a los Scouts y al propio Gohan. Escuchó su plan de llevarse a la señora Jaeger y a Anes, para obligar a Gohan a someterse a su voluntad. Escuchó de su disposición a matar, de sus planes de atacar al comandante Erwin y a los demás. Sabían de alguna conexión entre él y Petra y estaban dispuestos a matarla. El miedo le atenazaba el corazón, pero se obligó a seguir adelante, incapaz de arriesgarse a perder la oportunidad de averiguar a dónde los habían llevado. Recordó la pelea, cómo Kuno había golpeado a Anes y sacado a la señora Jaeger de su casa. Órdenes, más órdenes. Llévenlos al subsuelo. Y estén atentos a cualquier seguidor. Avisaré desde la iglesia cuando termine. La iglesia, la vio en los recuerdos de Kuno y trazó el camino en un mapa mental. Estaba dentro de la muralla rosa, justo al norte de Olb, al otro lado de la nación. Con el subsuelo bajo la propia Mitras, la comprensión de que lo que fuera que hubieran planeado para el comandante Erwin en la capital ya había sucedido lo sacó de su mente. Kuno gimió en su agarre antes de callarse cuando Gohan le lanzó un último puñetazo que lo dejó inconsciente para siempre. Encontré el lugar al que se los llevaron. Están en la ciudad subterránea, debajo de la capital. ¿Qué demonios? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué acabas de hacer? Ni Eren ni Mikasa vieron nada más allá de que Gohan puso la mano en la frente de Kuno y arrugó la cara en señal de concentración. Leí su mente. Es difícil explicar los detalles, pero vi a mi padre hacerlo hace unos años e intenté replicarlo. ¿Y eso, funcionó? Preguntó Mikasa, más sorprendida por la aparente naturalidad con la que Gohan lo había intentado y logrado que por la habilidad en sí. Gohan podía hacer tantas cosas que ella creía imposibles, que leer la mente ya casi no parecía sorprenderla. Sí, mi padre también podría haberlo hecho mucho. Si viera a alguien hacer algo, probablemente él también podría hacerlo. Pero escucha, esto es mucho más grave que un simple secuestro. ¿Qué quieres decir? ¿Le van a hacer algo a mamá? Eren esperaba desesperadamente una respuesta. Sus ojos prácticamente le suplicaban buenas noticias. No, estará bien. La salvaremos. Pero no se trata solo de someternos, sino que están dando un golpe de estado contra todo el gobierno para deshacerse de los Scouts y de cualquiera que pueda hacerles frente. ¿Quién es? ¿Dónde están? Gohan dudó. Sabía las respuestas, pero apenas tenían sentido en su mente. Puede que no estuviera tan versado en la política de Paradis, pero un gobierno secreto controlando la nación era bastante exagerado dado todo lo que sabía. Pero era lo que Kuno había visto, y era la verdad. El rey que conoces es solo una marioneta. El gobierno está controlado en secreto por una familia de nobles, con una mujer a cargo de todos ellos. La verdadera reina, Frieda Reis. Los dos se recostaron hacia atrás en estado de shock. ¿Reis? Preguntó Mikasa perpleja. O sea, ¿historia Reis? Gohan asintió. Kuno desconocía la relación entre ellos, pero Frieda dio instrucciones específicas de que Historia no sufriera daño alguno. Dijo que nunca conoció a su padre, recordó Eren, solo que era una bastarda que fue enviada lejos. ¿Cuántos años tenía Frieda? ¿Podrían ser hermanas? Es posible. A sus pies, Kuno gemía en sueños. Los tres lo miraron con furia, pero se abstuvieron de hacerle nada más. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Eren. Gohan se agachó y agarró a Kuno por la nuca, arrastrándolo hacia arriba para llevárselo. Primero entregamos a Kuno a la guarnición, luego nos reagrupamos con los exploradores antes de que se realice el siguiente movimiento contra ellos. Quizás deberíamos matarlo, dijo Eren, con la mirada fija en el hombre que sabía que había ayudado a secuestrar a su madre. La guarnición es inútil, no podrán retenerlo. Además, se lo merece. Eren, entiendo lo que debes estar sintiendo ahora mismo. Gohan levantó una mano para calmarlo. Solo puedo imaginarme lo que haría si me arrebataran a mi madre. Pero Eren, esto no es lo que tu madre querría que hicieras. Vergüenza. Eren apartó la mirada mientras pensaba en las palabras de Gohan, pero mucho más importante, en lo que diría su madre.
Puede que fuera un niño rebelde, habían discutido muchas más veces de las que podía recordar, pero sabía que algo así sería diferente. Eren quería matar a ese hombre, realmente lo deseaba, pero más que eso quería poder volver a mirar a su madre a los ojos, y no creía que sería capaz de hacerlo si seguía adelante con eso. Se hizo a un lado, sin decir palabra, mientras Gohan arrastraba al hombre inconsciente. Mikasa le puso una mano suave en el hombro en un gesto de apoyo silencioso, y él la colocó sobre la de ella en señal de agradecimiento. Aprovecharon su momento para apoyarse mutuamente, antes de seguir a Gohan rumbo al cuartel general de la guarnición. Marco estaba solo cuando llegó al escondite que había elegido para los Scouts. Había enviado a Marlo y Lich delante para que pudieran negarlo con certeza si ocurría lo peor. Podrían mentir de forma mucho más convincente si realmente no sabían a dónde había ido. Se metería en problemas por llegar tarde, y quizá pareciera sospechoso, ya que nunca había sido de los que lo hacían, pero les había dicho que alegaran que necesitaba más tiempo para preparar su informe, alegando que un borracho había derramado cerveza sobre sus papeles y los había arruinado, y que necesitaba una reescritura. Era una historia bastante convincente si nadie insistía más, pero tendría que ser más convincente si quería que su plan funcionara. Al llamar a la puerta de la pequeña y apartada casa, respiró hondo para prepararse mentalmente. La puerta se abrió y vio a una hermosa mujer, cuya belleza no se vio mermada por la mirada furiosa que le dirigió. Hola Carly. Ella quizá fuera unos años mayor que él, pero él era mucho más alto que ella. No es que importara, pues ella inmediatamente dio un paso adelante y le clavó un dedo en el pecho. ¿Qué demonios haces aquí? Te lo dije, no volveré a hacer eso, lo juré. Y yo te creo. Levantó las manos para declararse inocente. No vine porque pensara que lo eras, te dije que confiaba en ti. Te di la oportunidad de cambiar las cosas por una razón. Se relajó un poco y su ceño fruncido se atenuó un poco, pero aún no estaba del todo tranquila. ¿Y luego qué? ¿Oíste preguntar por mi papá? No sé a dónde fue. Marco parpadeó sorprendido. ¿Tu papá? Espera, se supone que debería estar en la cárcel. Sí, estaba destinado a ser. Puso los ojos en blanco ante su aparente despiste. Papá sobornó a los primeros que vinieron a arrestarlo y se fue. Otros policías me buscaron y me preguntaron a dónde habría ido si lo había visto. Dijeron que no, que me fui cuando descubrí que vendía coderoína a los lugareños. La compraron y dijeron que coincidía con lo que les dijiste. Ella apartó la mirada, avergonzada. Gracias por eso, sé que no merecía la segunda oportunidad que me diste. En realidad, casi no se lo había dado. Sabía que, por supuesto, esa era parte de la razón por la que se había empeñado tanto en demostrarle que no se había equivocado. Cuando lo conoció, él había pasado por un infierno intentando encontrarla y estaba de un humor de perros. Su historia ciertamente no le había conmovido a la mayoría, y supuso que no había sido suficiente para convencerlo de su cambio de opinión. Pero el mal humor de Marco le había hecho reflexionar sobre las actitudes de la policía militar y lo poco que parecían preocuparse por las personas a las que debían proteger. El deseo de hacer algo para ayudar, una historia triste de una mujer hermosa y la amargura de querer escupir en la cara de la institución habían sido suficientes para convencerlo de dejarla ir con la promesa de mejorar. El día siguiente fue una pesadilla para él. Se despertó y dudó de su decisión, además de estar demasiado preocupado por las consecuencias si admitía lo que había hecho. Por suerte, Carly le envió una carta a los pocos días, contándole los cambios que había hecho. Además, con su informe que implicaba a su padre, fue suficiente para que considerara que había hecho una buena acción. Eres una chica inteligente, y sé que de verdad te importaba la gente de aquí, le dijo, igual que el día que la encontró. Este lugar necesita toda la ayuda posible, y pensé que podrías hacer algo para mejorar las cosas. Sería mejor que estar pudriéndose en una celda, mientras el resto de la policía deja que todo se pudra. He hecho algo, insistió, mirándolo con los ojos en busca de aprobación. Fui a la botica y conseguí trabajo allí intentando aumentar la eficiencia de la producción de medicamentos. Lo sé, escuché los resultados. Lo hiciste bien, Carly. Se sonrojó, de verdad que se sonrojó mientras apartaba la mirada. Era demasiado experimentada y estaba demasiado hastiada como para dejarse seducir por su virtud de buen chico, pero quizá había algo atractivo en todo aquello. Gracias Marco, ¿hay alguna otra razón por la que viniste? Ahora era el turno de Marco de sonrojarse y apartar la mirada. Ella había dicho esas palabras con lo que Marco solo pudo describir como un ronroneo mientras lo provocaba.
Sí, era unos años mayor que él, y él sabía que en realidad no estaba interesada en él de esa manera, pero hacía muchísimo tiempo que el sexo opuesto no le había mostrado ningún interés. La vio sonreír y dejar de lado su fachada coqueta mientras se reía de él. Escucha, necesito que me ayudes con algo. Ella dejó de reír al ver lo serio que estaba. ¿Qué pasa? ¿Tiene algo que ver con todas las redadas de hoy? Sí. Lamento ponerte en este riesgo, pero necesito que cuides de la gente que buscan. ¿Qué? ¿Quieres que cuide de fugitivos? ¿Tienes idea de lo que pasará si me encuentran con ellos? Me colgarán por traición. Estaba preocupada, ya temerosa de que solo por hablar con Marco pudiera verse implicada en todo esto. Él le puso las manos sobre los hombros para calmarla, respirando profunda y lentamente para animarla a hacer lo mismo. Sé que es peligroso, pero conozco a esta gente. Son inocentes, estoy seguro, y se asegurarán de que no los encuentren contigo. Pero, por favor, necesito ayuda con esto. Ella no lo miró mientras dudaba, atrapada entre el inmenso peligro de lo que él le pedía y el deseo de recompensarlo por la segunda oportunidad que le había ofrecido. Está bien, lo haré. Suspiró aliviado, abrazándola con agradecimiento. Gracias, Carly, esto significa mucho para mí. Sí, bueno, no hagas que me mate ni de nada. Pero aún así me deberás algo después de esto. Se apartó de ella y miró a su alrededor. Voy a decírselo. Gracias de nuevo, Carly. Ella lo agarró de la camisa antes de que se alejara, acercándolo aún más. Todavía no. Puede que nos hayan visto hablando, necesitamos tiempo para que no sospechen nada. Diles que esperen unos minutos, y yo pondré una vela en una de las ventanas traseras. Que entren por atrás, así es menos probable que nos vean. Oh sí, eso es inteligente. Bien pensado, Carly. Oye, de los dos, después de todo, yo era el verdadero criminal. Lo dejó marchar con una sonrisa burlona, que se desvaneció cuando él se dio la vuelta y desapareció de la vista en un callejón. Regresó a su pequeña casa y cerró la puerta, desplomándose, pues ya sentía el cansancio emocional de lo que estaba a punto de hacer. Fue una estupidez, un riesgo estúpido que jamás habría corrido. Todo con la promesa de ayudar a unas personas que él le había dicho que eran inocentes. Pero así había sido su vida antes de él, usando toda su riqueza y oportunidades solo para su miserable beneficio. No podía decir que fuera más feliz ahora, echaba de menos su vida de lujo y las borracheras en los bares, poder elegir a cualquier hombre que viera, pero Marco también había corrido un riesgo estúpido. Un riesgo estúpido para ayudarla, y ahora sentía la necesidad de hacer lo mismo. Pasó un rato entreteniéndose. Lavó platos, ordenó los muebles y guardó el libro de anatomía que había estado leyendo antes de finalmente ir a buscar una vela pequeña y dirigirse al alféizar de la puerta trasera. Encendió la vela y abrió la puerta, retrocediendo mientras contenía la respiración y esperaba. Pasó más de un minuto antes de que un hombre entrara, un hombre alto y rubio que, a pesar de su expresión tensa y la seriedad en sus ojos, la saludó con una sonrisa de agradecimiento. Le damos las gracias, señorita Stratman. Entró acompañado de otros dos. El último cerró la puerta con llave y apagó la vela de un soplido. Carly está bien, y hago esto por Marco, no por ti, así que ahórrate las gracias. Señaló con el pulgar hacia atrás, hacia la sala. Pueden dormir abajo, la habitación es solo mía. Arriba, a la izquierda, está el baño, no ensucien. Los dejó solos y subió a su habitación. Pasaría unas horas leyendo sola, asegurándose de que ninguno intentara nada antes de irse a dormir. En plena noche, un pequeño grupo de hombres y mujeres caminaba por las calles empedradas de Wolsina, justo al norte de Ermich. Era la ubicación temporal del nuevo cuartel general del regimiento Scout, que se compartía con las tropas de la guarnición de la zona. Sin embargo, quienes se acercaron no eran ni de la guarnición ni de los Scouts. Los policías que avanzaban por la calle llevaban sus uniformes habituales, sin sus arneses antipersona, pero cada uno seguía siendo un individuo sumamente peligroso. Se habían tomado el tiempo para descansar y recuperarse tras su batalla en el centro de la capital, así como para contar y retirar a sus muertos y heridos. El recuento había sido humillante. A la cabeza del grupo caminaba Kenny, un hombre que parecía completamente tranquilo con la muerte de tantos de sus soldados. Se había entrenado personalmente con ellos, había estudiado las notas que Caven y Kuno habían traído de su experiencia directa, y se había entregado a ello con un fervor que lo hacía parecer décadas más joven.
Pero a pesar del entrenamiento que había recibido con ellos, a pesar de su posición como líder, siempre había sido evidente que no le importaban en absoluto. Su lealtad, si es que realmente la tenía, era solo para con la familia Reis. Los policías militares eran sus peones, y le daba igual si vivían o morían. Tras el ataque en Mitras, aparentemente solo le importaba cuántos exploradores habían muerto, en lugar de las pérdidas. 3 muertos frente a más de una decena de los suyos. Caben había lamentado sus pérdidas a su manera. No lloraba al dar un discurso, pero estaba genuinamente preocupada por su proceder. Mientras los parlamentarios del interior marchaban hacia la sede de los Scouts, la posibilidad de más violencia y muerte parecía inevitable. Por eso había tomado la difícil decisión de pasar por alto a Kenny y enviar un mensaje a la familia Reis, advirtiéndoles del peligro. Kenny podría no perdonar a Caben por ello, y ella tendría que tener cuidado de que no le cortaran la garganta la próxima vez que se acercara demasiado a un callejón oscuro. Sin embargo, los resultados por ahora habían sido muy bienvenidos, ya que en medio del grupo caminaba su reina. Frieda Reis no les hablaba mucho. No se involucraba personalmente en la lucha a menos que fuera realmente necesario. No tenía ningún interés en ayudarlos del todo, ni siquiera en fingir ser uno de ellos, mientras caminaba por la calle con una gabardina muy elegante. Priorizaba su comodidad personal por encima de cualquier disfraz. Sin embargo, la esperanza era que la violencia fuera mínima. Además de una potencia de fuego abrumadora, también eran numerosos. Al llegar al final de la calle, se encontraron cara a cara con el comandante de la guarnición local, quien había recibido la orden de arrestar a todo el regimiento de exploradores. Había dudado, pero las órdenes habían sido claras y firmadas por el propio rey, por lo que reunió a un gran número de sus hombres y preparó las armas para rodear el cuartel general en caso de resistencia. La policía militar local también había brindado apoyo, pero se mantenía más atrás para controlar a la población si era necesario. Las tropas están listas, señor. El hombre se dirigió a Kenny, quien sonrió con sorna bajo su sombrero nuevo. Siempre le resultaba divertido que se dirigieran a él con tanta formalidad. El contraste con sus días anteriores y actuales de cortar gargantas hizo que el respeto y la obediencia forzados fueran infinitamente divertidos. Bueno, entonces, niños y niñas, es hora de darles a todos un llamado de atención. El comandante se giró y dio la señal, mientras los soldados se dirigían a sus distintas entradas asignadas y comenzaban a derribar puertas. Algunos soldados usaron su equipo Odin para subir a la azotea y asegurar la zona, pero la mayoría de sus fuerzas entraban por tierra. Kenny se unió a ellos junto con la mayoría de los policías militares, manteniendo a algunos de reserva para proteger a la reina, aunque sospechaba que no lo necesitaba. La planta baja estaba prácticamente en silencio, los barracones se encontraban en los pisos superiores. Sin embargo, algunos exploradores estaban presentes, realizando tareas sencillas de mantenimiento del equipo o jugando a las cartas. Tuvieron pocas posibilidades de oponer resistencia, ya que fueron arrojados al suelo y esposados. Kenny subía las escaleras casi a toda prisa, mientras los soldados entraban en tropel. Se habían asignado equipos para barrer cada piso y se les había informado sobre quién debía estar en cada lugar. La mayoría de los exploradores estaban confinados en 3 pisos, en habitaciones compartidas. Todos fueron despertados bruscamente al derribar puertas y sacarlos de sus camas. Algunos habían sido alertados lo suficiente o simplemente fueron lo suficientemente rápidos para contraatacar, ya que varios soldados de la guarnición recibieron puñetazos o patadas en respuesta. Pero la guarnición era numerosa, y tenían tanto el elemento sorpresa como la completa confusión de los exploradores mientras estaban rodeados y sometidos. Toda resistencia era menor y de corta duración. La excepción había sido el 5.º piso, donde se encontraban los oficiales de los Scouts. A estos veteranos se les había concedido alojamiento privado y fueron los últimos en ser molestados, pero también los menos numerosos. Los líderes de sección y otros altos mandos fueron los que más resistieron a pesar de todo, sobre todo en una habitación donde, a pesar de su entusiasmo, Kenny llegó a tiempo de ver a 3 soldados de la guarnición ya despatarrado en el suelo, en diversos estados de consciencia. Puede que Mike e Ilse no estuvieran completamente vestidos, pero no dudaron en golpear a quienes los agarraban mientras dormían. Algo que Kenny sin duda esperaba que sucediera. Por orden del rey, queda usted arrestado por traición. Retírese o enfrente la justicia. Las palabras eran sentimentales, y Kenny las llenó de desdén, esperando que ambos se resistieran. Estaban confundidos, asustados el uno por el otro, y la adrenalina les subía por las venas, deseando pelear.
Era justo lo que Kenny quería, pero gracias a la multitud de testigos a su alrededor y a los otros scouts que lo sometían, al menos necesitaba una excusa. Se miraron, dudaron y bajaron los puños. El ceño fruncido de Kenny era como el de un niño mientras se hacía a un lado y dejaba que los arrestaran. ¿Puedo al menos ponerme algo más de ropa?, gritó Ilse mientras la sacaban de la habitación a ella y a su novio en ropa interior. Sin embargo, Kenny no quería hacerlo dado su mal humor, ya que su arresto fue tan aburrido como eficiente. El único momento de emoción que tuvo fue cuando Mike se soltó bruscamente del soldado que lo sujetaba, pero solo agarró una manta de tela y la envolvió sobre Ilse mientras caminaban. Con un suspiro de aburrimiento, Kenny los siguió por las escaleras. El arresto de los scouts había sido completo.